entra en cualquier momento. Ahí está, Carlos. Muy buenas. Hola, buenas noches, ¿me escucha bien? Yo te escucho, vamos, eres el único que a la primera, ¡plac!, todo clavado. Llevamos aquí un rato probando. Hostia, pues perfecto, perfectísimo. Además Pues nada, tenemos un setup parecido, con los colores y todo, sí, es lo que se lleva, blanquito y limpio. Hombre, espera, voy a abrirme aquí que llevo toda la semana preparándome el podcast contigo, tío, estoy nervioso, te digo de verdad, ¿Por qué, güey? Hombre, estamos hablando, esto lo vamos a hablar más adelante, pero estamos hablando con uno de los más grandes de nuestro país, tío. Yo estoy nervioso, de verdad. Hombre, muchas gracias. Esto es una charla, No, hay que sí, como yo ponerse. le dije a tu hermano, digo, oye, que esto es serio pero informar, ¿vale? Como si nos estuviéramos tomando una Coca-Cola en el circuito o en cualquier lado. Claro, hombre, sin problema, aquí a echar ratito. Pues, bueno, preséntate por si hay alguien que está en la nube y no sabe quién eres, que no lo creo, pero... Pues bueno, soy Carlos Campano, soy piloto de motocross, que no debería ya, porque tengo 37 tacos. Bueno. Pero bueno, sigo divirtiéndome y siendo competitivo, así que estoy disfrutando bastante estos últimos años, llevo corriendo toda la vida y bueno, he sido campeón de España, campeón brasileño, los últimos 10 años, 11 años he estado corriendo en Brasil, fui campeón del mundo de MX3 2010, así que bueno, bastante contento con la trayectoria y con poder seguir disfrutando de coger la moto, que es lo que me gusta. Todo eso lo vamos a desgranar, lo tengo ya aquí. Primeramente, yo con todos los pilotos que lo hacemos, me gusta siempre empezar un poquito por los inicios, ¿no? De cuando empezaste y toda la historia, y ya vamos ahí entrando un poco en tu etapa de Brasil, en tu campeonato del mundo, en todas estas cositas. ¿Con qué edad empezaste a entrenar? Bueno, mi primera moto fue un regalo de cumpleaños por mi cuarto cumpleaños. Mi padre siempre ha sido un aficionado, todavía lo es, a todo tipo de carreras, de motocross, de velocidad. Siempre ha estado rodeado de motos, en mi casa siempre había motos. Y a los 4 años me regaló mi primera moto, que además fue una anécdota que siempre cuando me preguntan la cuento. Yo quería una moto de gasolina y mi padre me trajo una motito, ¿no? Así de... Claro, yo se lo agradecí, ¿no? Ah, gracias, qué bien. ¿No? Yo quería una de gasolina y mi padre me dijo, déjala ahí en el salón que lo mismo crece. Y yo me fui con mis amigos al cumpleaños jugando y cuando volví entré, ¿has visto si ha crecido? Y creció. Allí Qué estaba la bueno, moto. tío, qué bueno. ¿Qué primera moto fue? Era una LEN 50. ¿Y la Tuve mantienes? ¿La mantienes a día de hoy? No, la primera moto, esa la tuve un poco tiempo, después tuve una Honda poco tiempo también, porque no me duraba nada, y ahí ya tuve la primera Kawasaki, que es así, la primera Kawasaki con la que gané, en 95, el primer campeonato de España, sí la tenemos guardada. Qué bueno, tío, qué bueno. Que normalmente, y sobre todo al principio, es complicado porque además lo que tú dices, me duraban poco. A los niños que crecen muchísimo, tío, y las motos vuelan. Y mantenerlo todo es complicado. Bueno, ahora son de más calidad las motos, pero en esa época había mucha soldadura en los chasis y esas cosas. No, Esa moto la recuperamos gracias a uno de los mecánicos que tuve, que siempre ha cuidado mucho de mí. Porque bueno, en esa época había que vender las motos para comprar otras. claro. Y bueno, sí tenemos un pequeño museo con motos desde 2007. Pero esa 60 la recuperamos más tarde. La vimos, la reconocimos. Este mecánico, José Luis, que siempre ha cuidado de mí, la descubrió, la vio y la rescatamos y la restauramos. La restauramos a fondo en la pandemia. Claro. Te iba a decir, ¿el museo ese que me dices es tuyo personal o es esto que te montaron en Jerez? ¿O es un museo No, de motos? es un museo que montó BDT, que es uno de los patrocinadores que me ha acompañado durante toda la vida. Les tengo que agradecer mucho porque si estoy corriendo es prácticamente uno de los pilares más importantes junto a Yamaha, Eduardo Castro, a los brasileños y BDT. Y ellos fueron recopilando todas estas motos y las tenemos ahí guardadas. Qué bueno, tío, qué bueno. Bueno, me has dicho que empezaste en el motocross por tu padre. Viene de familia. Sí. Mi padre le encantaba las carreras y
todos los amigos que tenemos son del mundo de las carreras y no recuerdo mucho ver las carreras de MotoGP, de las carreras de motocross en la tele, todos juntos los domingos. Y cuando echaba el Supercross éramos en la 2 y de grabar la cinta y de esa época. Y verla y requete verla, ya hacía lo mismo. Sí, sí, La sí. recastaba. Ya Michelle Bain, de esa época, hace mucho ya. Aunque no lo creas, yo he coincidido contigo en muchos circuitos a lo largo de los años. En el Trabuco, en lo del Curro, en el circuito que había en Vélez, que tú corriste ahí muy internacional que hubo también. Sí, sí, lo recuerdo. No Ah, sé en qué más, pero he coincidido contigo. Evidentemente, yo sí sé quién eres tú, lógicamente. Tú no, a la inversa no, pero yo sí coincido contigo muchas veces, muchas veces. Yo en las Además carreras de... tengo dificultad para Hay recordar. mucha gente, tío, y se te acercará mucha gente a Sí, saludarte o a hacerse una foto sí, contigo. y en esta época ya con el Instagram y estas cosas ya es cuando ya no hay manera. Te voy a decir una Ya, cosa, yo cuando he empezado a poner historia de que lo íbamos a hacer, si no he tenido, yo qué sé, 100 mensajes de, oye tío, pero ¿cómo has hablado con Carlos? Yo le escribo y no me contesta, digo, tío, le llegarán 400.000 mensajes, es lógico que... es que la gente no se lo cree. Hay veces que te pilla con el teléfono en la mano y te llega y pum, le das y a Claro, veces te lo contestas, pero hay mucho es y no los normal, veo. Hay cosas que ves súper tarde. Dice que les voy a decir ya hace claro, 2 semanas que me he mandado esto. es normal, es normal. Bueno, y a lo largo de todos estos años, tu familia, pues claro, tú has estado, que ahora nos vamos a meter en el tema Brasil y eso, pero llevas toda la vida con esto. ¿Cómo lo ha llevado la familia, tío? Él está fuera, el todo en general, lo que es un piloto Bueno, profesional. tengo la suerte de que me han acompañado. Siempre este ha sido mi sueño, pero ha sido un trabajo de familia y bueno, desde pequeño mi padre y mi madre llevándome a las carreras. Mi padre es camionero y sacaba ahí el tiempo donde no podía para llevarnos. Me ha llevado por toda Europa. Se ha currado hasta hoy, ¿no? De estar ayudándome y currando al máximo y tanto mi padre como mi madre y toda la familia. Y bueno, ahora que ya mi hermano ya somos más viejos, mi hermano ya es mayor también, pues bueno, ahora lo tengo de pringado, me lo llevo también a todos lados. Tu hermano, lo hemos dicho al principio, tu hermano, yo siempre que hemos hablado de ti, de ustedes, con el tema redes sociales y eso, siempre he dicho que tienen las mejores redes sociales, ya no de España, yo diría de todos los pilotos que hemos visto, ¿eh? Las mejores redes sociales. Sí, sí, tengo suerte, tengo mucha suerte Ya, porque lo que hace mi hermano, es un eso crack. no tiene precio. Si tuviera que tener, cualquier piloto que tenga que tener a alguien así a su lado todo el día y grabando y que tenga buen gusto también, ¿no? Porque hay gente que trabaja mucho pero no tiene Exactamente. ese, No, no, no. Yo como, se lo he dicho a él y aparte siempre lo hemos dicho. Digo, tío, las mejores redes sociales son las de Carlos que se las lleva a su hermano. Digo, un crack. sí, sí, porque yo negado total. Yo No, y a él me me ha pone, explicado que tú tienes que entrenar y tienes que ir para arriba y para abajo y la edición se lleva un tiempo y no se puede tener tiempo para todo. sí, sí, a mí él cuida toda esa parte que me quita un trabajo enorme y además ahora los patrocinadores, la mayoría de las marcas es lo que les interesa. Hay algunas que incluso más que los resultados, A, que a eso, a no eso, estoy muy de acuerdo, pero bueno, es lo a que eso se quería lleva ahora. entrar. Eso quería entrar. Tú has tenido suerte. Vamos a entrar un poquito ya en cuestión. Tú has tenido suerte a lo largo de tu carrera con el tema patrocinadores y eso. No, si no me equivoco, ¿no? Bueno, yo siempre, desde mi padre me compró las primeras motos, pero ya justo cuando pasé a 80 tuve la suerte de empezar a correr con Yamaha, con Eduardo Castro, y desde entonces siempre he tenido un apoyo muy grande, me han ayudado bastante. Es verdad que, sobre todo siendo andaluz, de Andalucía, salía a correr fuera, ahora quizás está todo un poco más globalizado, pero en la época que yo empezaba, ya ir a Barcelona, ir al norte de España ya era un Ya era trabajo lejos. y ya irte a Bélgica, irte a entrenar un verano, como hacen ahora los chavales con las 60, irte un verano a Bélgica era impensable. Pero bueno, siempre he tenido mucho apoyo, me han ayudado bastante. También he hecho todo lo que tenía, todo lo que estaba en mi mano, todo lo que he tenido que hacer lo he hecho. Me fui de casa con 17 años a Italia, he vivido fuera desde entonces y bueno, ahora que he vuelto y que desde los 17 años son 20 años viviendo, está claro que he pasado tiempo en España y en todo lo que he podido siempre he vuelto, pero 2 años en Italia, en Holanda, en Bélgica, 11 en Brasil, o sea que si en España quieres vivir el motocross, te tienes que ir por ahí y buscarte porque aquí es complicado. Ya te lo quería preguntar lo de España.
mm, bueno, vemos que es muy prácticamente imposible, ¿no? Vivir directamente el motocross aquí en España, ¿no? O, como o a día de hoy a lo mejor puede ser un poquito más fácil, no lo sé, pero directamente hacer toda tu carrera aquí en España, complicado, ¿verdad? O sea, en España es complicado. Es complicado porque actualmente no sé si seremos 3 o 4 pilotos que en verdad en España tú dices, yo el otro día lo hablamos cuando estuvimos en unos cursos y esto fue un tema de conversación. En España no hay profesionales del motocross. No hay, que sé, profesionales no me refiero a que no sean currantes, que no Sí, sean sí. trabajadores. Profesionales porque le pagan por eso. Que pueda vivir tranquilamente Claro, de piloto. profesionales realmente del motocross, quizás José, Butrón, yo, no sé si hay alguno más. Aparte de, evidentemente, Jorge Prado Sí, claro, pero y Rubén, que son oficiales y que han llegado, han dado el paso y están delante en el mundial. Pero no sé si hay otros pilotos que pueden vivir solo de esto, porque, claro, necesitan hacer otras cosas, otros trabajos o dar cursos, aunque estén dedicados un poco al motocross, pero realmente solo por correr, no, actualmente es complicado. hombre, Rubén y Fernández, pero claro, están fuera directamente. O sea, vienen aquí como podías venir tú a lo mejor de Brasil. Vienen a pasar unos días, temporada, pero están fuera directamente. Bueno, ellos han conseguido, bueno, Prado desde pequeño, ¿no? Prado un fuera de serie, entonces directamente equipo oficial, ya está de los mejores del mundial. Rubén sí se la ha tenido que currar bastante porque ha sido mucho más poco a poco, pero mira, ha tenido suerte, no ha tenido lesiones graves que le hayan frenado mucho, ha ido poco a poco, a pesar de los problemas, de algunas caídas que ha tenido, pero ahí ha llegado el tío. Y ahora, mira, oficial Honda, tenemos un oficial cargado, oficial Honda. Cualquiera lo diría hace unos Sí, años la y verdad que sí. súper jóvenes los dos, así que muy contento ¿Crees, de ver los ¿crees que cracks ahí. Prado terminará ganando un mundial? Yo espero que sí. Yo creo que igual que Rubén lo veo que va a estar también luchando, que por la manera de pilotar y lo fuerte que es, va a estar ahí delante. Yo a Prado lo he visto hacer cosas que no lo he visto mucha gente. Yo pienso como tú. Yo lo veo maneras de mega crack. Claro que para ganar un mundial no es tanto ser un crack, un mega crack, como yo considero que es Prado. Hay muy pocos así, quizá Geiser, Prado, Helding también, evidentemente, Sí. pero de los 8 primeros del mundial son más currantes, han llegado poco a poco, más tipo Rubén, Sewell, gente con mucho talento, evidentemente, son de los mejores del mundo, pero un crack así, tanto como yo veo a Parece que tiene Prado, como un plus de talento ahí innato, ¿no? Bueno, de innato, a ver, que de chiquitín se lo está currando, pero como que parece que tiene ese plus, ¿no? Digamos que a lo mejor otro es a base de curro y de curro y de curro. es lo que no sé, es que ganar se tienen que gustar muchas Sí, cosas. eso sí. Tienes que, cuando estás a un nivel tan alto, cualquier pequeña diferencia se nota mucho. Si no estás a gusto con la moto, ya no llegas a estar luchando. Si tienes cualquier molestia aquí en España, al final son el nivel mucho más bajo. Si tienes un dedo roto y vas un segundo más lento, en vez de hacer primero, vas a ser quinto y ya. Pero allí con un segundo más lento Te te pierde, come te te pierde. comen los 15 que vienen atrás. Claro. Entonces tiene que cuadrar todo. Es complicado cuando hay un tío como Gaise que es súper fuerte, súper rápido, no falla, con un tío como Heli cuando no se está caído, Carioli hasta que se ha retirado. Hay mucho. Entonces, o estás con todo al 100% o no llegas. Pero yo creo que Ahora, sí, yo creo que va a ganar. yo creo que sí, espero que sí. Ahora que has dicho lo del nivel de España, ¿cómo ves el nivel general de aquí del Nacional de España? Bueno, te iba a decir de los chiquitines, cómo ves la cantera y cómo ves lo que ya está ahí arriba. Un poco en general. La cantera la veo bien. Hay muchos chavales rápidos ya, desde muy pequeños, van subiendo bien. En España realmente la cantera siempre ha sido muy buena, siempre. Hasta los 14 años, 60, 80, principios de 125 siempre ha sido buena. Siempre ha habido mucho talento desde siempre.
ahí está el paso, ahí es cuando pasas 14 años y tienes que pasar ya a trabajar de verdad, ya necesitas tener, hasta ahí te puede llevar tu padre, con los apoyos de los amigos, con poquitos patrocinadores, pero ahí ya, cuando hay que dar paso, ya te tienes que ir fuera, ya necesitas presupuesto, ya Completamente. necesitas tenerlo claro, porque, a ver, yo siempre he dicho, un español, pero yo lo veo mucho también en Brasil, que también es muy parecido a España en la forma de ser, aquí se vive muy bien. El motocross es muy sufrido, te tiene que gustar mucho. Tú a un belga o un holandés, si no coge la moto, ¿qué hace allí? Se aburre. Pero Es verdad. aquí se vive bien, aquí se vive bien. Entonces, o te gusta mucho y estás dispuesto a sufrir, porque vas a sufrir en motocross, se sufre mucho, o no te merece la pena, y menos si no hay no ganas nada, o sea, sufrir gratis sin saber si vas a llegar o no, entonces ahí se queda mucho. Pero bueno, como ahora se ve todo más globalizado, y cualquier chaval que despunta de pequeño, como Prado, ya del tirón lo ven fuera, ya lo pueden fichar, ya está la cosa más abierta. Ya si de verdad tienes talento y te lo curas de chico, lo mismo puede llegar. El otro Ahora, día. Ay, perdona, dime, perdona, no perdona. digo que el nivel así, ahora mismo de MX1 en España, Te he MX2, dejado. es que es complicado. Es que no hay profesionales, te lo he dicho antes. ¿Cómo se van a comparar el que hace cuarto, quinto, sexto con los que están en el podio si el chaval está trabajando? Sí, No claro. puede, no le dan las horas. Si él está trabajando, yo entreno 3 horas, o entreno un día sí, un día no, 2, 3 días. Si el chaval entrena una cuarta parte de lo que entreno yo y tiene menos medio, es complicado que llegue. Es que se habla mucho de eso, de decir, en el MX1 decir, macho, es que hay gente muy buena, pero estás tú, está Butrón, estáis los dos o tres fuertes que ya sois más mayores que ellos y dices, realmente como que no consiguen acercarse a vosotros, digamos, ¿no? Se habla mucho, por lo menos yo lo veo mucho por los grupos y tal, como que no hay, como que no llegan, digamos, ¿no? Como que no hay gente tan buena, digamos, para acercarse a ustedes. Es que yo creo que estamos en un nivel bastante alto. José, yo, Ander también ha estado años ahí, algunos, o Arcano estuvo también un año andando bastante bien. Pero, por ejemplo, si ves el año pasado, José y yo, vamos rápido. Creo que si vamos a alguna del Mundial lo hacemos bien también. Tenemos un nivel aceptable. ¿Qué pasa? Que si hay algún joven que está a un nivel que nos puede ganar bien, como Rubén este año, Se va. que estaba a un nivel fuerte, ya está adelante en el Mundial, ya tiene equipo fuerte, entonces no corre aquí, ya no le interesa. Entonces estamos en ese escalón que si ya vas más rápido que nosotros, que puedes estar en el Mundial bien, Claro, sí, tienes eh, razón. siendo oficial. Y si no llega, estás todavía en MX2, estás intentando hacer europeo, el Mundial, estás creciendo, entonces estás en otras cosas, ¿no? Pues no lo había visto yo desde ese punto de vista y tienes toda la razón. Sí, no lo había visto yo desde ese punto de vista. Ahora el nivel que hay así es alto, porque vamos rápido. Tenemos un nivel bueno, podemos ir a cualquier campeonato nacional, podemos ir al campeonato francés, al campeonato inglés, al campeonato brasileño, podemos ir a cualquier campeonato que vamos a estar luchando y lo vamos a hacer bien. Pero claro, el siguiente paso es hacerlo bien ya en el mundial Claro. y ya ser piloto oficial. Vale, ganaste. Bueno, vamos, iba a empezar por Brasil, pero bueno, digo, claro, te fuiste a Brasil después de ganar el Mundial. Sí, sí. Tú ganaste el Campeonato del Mundo de MX3 en 2010. Esta va a ser una pregunta, yo no quiero entrar en un campo polémica, ¿vale? Pero va a ser un poquito cabrona en este sentido. ¿Crees que realmente no se te ha reconocido como que hasta ahora eres el único español que tiene un campeonato del mundo de MX3? Como que se ha desmerecido por no ser MX1 o MX2. Bueno, es que había mucha gente que se ha encargado de que se desmerezca. Por ejemplo, a Vico, pues le sienta mal que yo ganara un Mundial MX3 y él no lo hubiera ganado. Pero realmente no sé, porque un tío que ya estaba retirado y todo, gasta tanto esfuerzo en desmerecer un campeonato, que yo no voy por el mundo, gané el Mundial MX3 y digo que soy el mejor del mundo, ¿no? He ganado un Mundial de MX3. El, He corrido, he ganado, la verdad que me ha abierto las puertas. Realmente yo estaba corriendo en el MX1 y de repente el Mundial empezó a pedir a lo que es actualmente. El Mundial son equipos.
cerrados, son equipos cerrados, si tú quieres correr pagas y tienes tu plaza. Entonces yo quería ir con mi propio equipo y te decían, uy, tenemos que aprobar tu equipo. Y yo, bueno, pues apruébamelo. En esas fui a correr MX3 con mi propio equipo, que era el que tenía en España, ganamos y ahí me llamaron, no, está aprobado, vente a MX1. Y digo, bueno, pues ahora quiero correr MX3. Claro. He ganado la primera carrera, tiene mucha más repercusión y esto me puede ayudar en el futuro. Nos quedamos en MX3, al año siguiente corrí en MX1, ya me pagaron la inscripción, me ahorré los 10.000 euros de mundial, que manda telita. Manda Y bueno, al año siguiente a Brasil me fui por eso. Estaba en el 2011, me mataba por hacer un 12, un 14, un 15. Y yo realmente trabajaba y estaba lejos. Y cuando en el 2011 se lesionó Filipal, estábamos entrenando juntos, antes de la República Checa, se lesionó. Y me llamaron para ver si podía usar su moto un par de carreras mientras estaba lesionado. Y cuando yo probé la moto y vi la Lo diferencia, tenía que apuntar para preguntártelo por la moto oficial. yo cuando la probé realmente me desilusioné. Porque, hostia, sí, la moto pesa menos, corre más, pero yo no voy a ir del 15 al quinto. Eso es mucha diferencia, hay mucha gente. Pero cuando llegué a la carrera, que me estrené en Materni Bassi en Inglaterra, hostia, estaba delante, estaba tercero, estaba cogiendo al segundo, al final pararon la carrera porque la primera manga me caí en la salida y hice el 15, pero me cogimos el vuelta a vuelta y digo, hostia, que estoy pasé tercero o cuarto, que tengo Yo lo ritmo. recuerdo, el salto. Y además te Digo, recuerdo a ti, no sé dónde, pero de decirlo, que con una buena moto y tal, coño, que había más posibilidades de estar más arriba. claro, la moto me cansaba mucho menos, tenía mucho más y bueno, y las posibilidades de esa moto de llegar, te paras y te dice, bueno, ¿qué escape quiere? ¿Qué motor quiere? No sé, ponme cualquiera, me va todo bien. Claro. Y claro, hacer eso en una carrera sin montarte la moto, sin probar nada, y ve que con eso quizás sí puede estar luchando. Claro. Pues yo cuando vimos la opción era o yo tenía una moto oficial de esa o yo no corría más mundial. Yo no voy a estar trabajando la cantidad de horas que trabajo porque yo realmente no pensaba que la moto era tan diferente. Yo digo, bueno, sí, la ayuda, pero no es un salto tan grande. Y cuando me di cuenta que lo era, digo, o tengo una moto oficial o me voy a vivir del motocross, que es lo que me gusta, me voy a donde me tenga que ir, me voy a Australia, me voy a Inglaterra, me voy a donde sea, que acabo siendo Brasil. Pero a mí no me merece la pena los riesgos que yo estoy tomando para ser 12, el 14. Pues yo, volviendo a lo del mundial, yo como espectador sí me da coraje el que no se aprecie en ese sentido, tío, el mundial. Porque no todo el mundo, evidentemente, pero tendemos a desprestigiar lo nuestro siempre, tío. Yo no sé por qué. Bueno, yo creo que es un poco aquí en España. Sí, sí, los españoles, no todos, pero muchos, Prado, pues vamos a sacar lo malo de Prado. Fernández, vamos a sacar lo malo de Fernández. Coño, tenemos que apoyar lo nuestro. Bueno, en mi caso es más porque hay gente que no le sentó bien que yo ganara y ellos no hubieran ganado y más, pero bueno, es verdad que a mí me da exactamente igual. Yo le doy el valor que tiene. La verdad que fue un año que me lo pasé súper bien. Fue un año que hicimos un esfuerzo grande. Nos llevamos casi 7 meses en el camión todo el equipo porque no teníamos ni dinero para volvernos. O sea, nos tuvimos que quedar arriba porque si bajamos ya no subíamos. O sea, que nos lo tuvimos que currar tela y además eso sí que es verdad que está en Brasil y que te presente, no, este es campeón del mundo. Y en cualquier país del mundo que vaya por una carrera, ahí sí valorizan. Campeón del mundo, MX3, MX2, MX1, pero es un campeonato del mundo y sí que te lo valorizan y bueno, me abrió las puertas de un montón de sitios. Se te vino la oportunidad de Brasil. ¿Ese fue el detonante? El tú decir, yo necesito una buena moto y aquí no la tengo, me voy a Brasil. ¿Ese fue el detonante de tu irte para allá? Sí, sí, sí. Ya, bueno, ya tenía ofertas desde 2009. Desde la primera vez que fui a Brasil a correr MXGP, que fue la primera vez fue en 2009, que hice sexto, que la verdad que me dejaron una moto. Yo no teníamos presupuesto para mandar nuestra moto y bueno, fuimos a Estados Unidos alquilando la moto
fuimos a Brasil y allí llamas a Brasil me dijo que no, que me la dejaban, que no había problema. Que ahí normalmente cuando alquilas una moto fuera, entre llamas a España, se pone en contacto, pagas el alquiler de una moto, te la llevan en la caja, tú montas tus piezas y después lo desmontes y ya está. Y allí no. Te la dejamos sin problema, me ayudaron un montón, me llevaron un motorhome, me trataron muy bien. Hice sexto, la verdad que fue una de las mejores carreras, me encantó el circuito. El terreno en Brasil suele ser un terreno que agarra bastante, puedes ir rápido por cualquier lado, por cualquier trazada y me encantó. Y lo hice muy bien y desde entonces 20, tenemos un proyecto, 2009, 2010, volví ahí 2011, lo hice también muy bien. Y ya bueno, cuando vi que no, que firmaron con Sean Simpson, creo en Yamaha oficial, digo, pues me voy para Brasil. Y las naciones de ese año firmé con los brasileños que vinieron aquí a verla y me fui para allá. ¿Y cómo es el momento ese en el que tú llegas a Brasil como campeón del... O sea, es muy diferente, o sea, porque tú vas a Brasil, lo que estamos hablando, con un poco como que no te... Aquí no se te... eso, que hay gente que le da coraje, todo lo que tú quieras, no se te merece un poco el premio y tú llegas allí y se te abren todas las puertas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Te ofrecen buena moto, te ofrecen buen equipo, ¿no? Sí, bueno, llegué con un proyecto que realmente fue un poco aventura porque era un proyecto, yo no conocía a nadie, pero sabía que era Yamaha Brasil, con el apoyo de Yamaha Brasil, pero la verdad que se lo decía al equipo cuando me despedí ahora, después de 11 años en la fiesta de despedida, que la verdad que tuve mucha suerte de caer donde caí, porque Brasil es enorme, más grande que Europa, bastante más grande, y caer en un sitio que te traten así, que crean en tus ideas, que le den forma a un proyecto grande, que cuando yo llegué, hacía 22 años que no ganaba una Yamaha en Brasil, era todo Honda, y, y el proyecto que llegué y fuimos con una furgoneta las primeras veces, después ya comenzamos a fichar pilotos, a organizar equipo, con un tráiler, un centro de entrenamiento, la verdad que el equipo en 11 años ha pegado un subidón, un montón de pilotos han pasado por allí, hemos ganado un montón de títulos y bueno, ahora el que ve el equipo no se lo cree, cómo empezamos hace 10 años. Tengo aquí tu palmarés de Brasil, que son 5 veces campeón de brasileño, 2012, 14, 15, 17 y 18. 5 veces subcampeón, bueno, de los años, campeón de la Copa de Brasil, campeón de la Arena Cross de Brasil, campeón de la Superliga de Brasil. Es que había varios campeonatos, como tenemos a Leo con Honda en Brasil, ellos tienen su propio campeonato y corríamos el brasileño y el de ellos, que es la Superliga, como le ganamos ya de la Superliga de Honda hacerlo. La verdad que es una pelea allí curiosa. Allí, en comparación con España, es factible vivir. Bueno, tú has estado viviendo del motocross allí, pero para la gente de allí con un nivel bueno, ¿es factible? Allí sí es factible estar viviendo del motocross. Hombre, si estás ganando, si estás para ganar, sí. Ha ido creciendo, por ejemplo, cuando yo llegué era solo Honda, yo me recuerdo la primera carrera que era una carpa de Honda gigante y 14 pilotos oficiales. 14. 14. 14. Y yo estaba solo. Yo era la parrilla de mi Yamaha, mi compañero de equipo y una Kawasaki y el resto Te era Honda. mirarían diciendo, ¿dónde viene este, no? El españolito este, ¿no? Y ahora, por ejemplo, este último año, Honda sigue teniendo un equipo grande. Nosotros somos ya un equipo grande somos 6 pilotos, más la Femina 7, el equipo de rally. Tenemos después, por ejemplo, este año también está Gagá, ha entrado Husqvarna, ha entrado KTM, que estos últimos años no estaban y ya han vuelto. O sea que ahora hay unos 6, 7 equipos con pilotos que se pueden dedicar a eso. Es verdad que el nivel es bastante alto porque, aparte, por ejemplo, en España dice, bueno, hay unos 5 o 6 pilotos con un nivel bastante bueno, después hay un escalón, pero en Brasil, eso prácticamente en todos los nacionales del mundo, pero en Brasil, por ejemplo, están los 5 o 6 brasileños con un nivel bueno y ahora hay otros 6, 7 extranjeros mi compañero que es portugués, yo, americanos, ingleses, venezolanos, por ejemplo, este último año estaba Antonio Rodríguez, que está ahora en el AMA, o sea que la mezcla hace que haya, en vez de 5, haga ya 10, entonces las carreras son mucho más disputadas.
Yo te tengo que decir una cosa, que yo tus primeros vídeos por Instagram y eso, el acento andaluz y el no ser brasileño, alguna que otra vez se me escapó alguna risa, te lo digo, ¿eh? Ahora no, ahora ya lo hablas perfecto, ¿no? Ahora ya el brasileño Sí, perfecto. sí, ya no me queda más remedio. Si no aprendo en 10 años, Ya. Oye, después allí te han despedido, tío, como una auténtica leyenda, ¿eh? Yo vi la despedida y te lo juro que se ponían la piel de gallina, tío. Allí con no, bro. el helicóptero, te han guardado el número eternamente, Sí, o sea, sí, nadie sí. puede tener tu número allí. Tío, cuando No, te no, graduabas esa la verdad despedida, que eso aquí no se ve. por eso, Yo, no, yo estaba allí flipando. No, la verdad que me lo esperaba porque los brasileños son así, son súper cariñosos, son como te tratan y te acogen como uno más. Y la verdad que, bueno, el circuito entero, cuando se me rompió la moto y perdí el sí, campeonato, tío, qué putada. Te lo tenía aquí para se, preguntar, te lo digo, qué putada. se cayó todo el circuito. A mí me dio más impresión mirar y ver a todo el mundo mudo Sí. bueno, porque bueno, he perdido, ya está, he perdido. Y cuando miro y está todo el mundo callado, digo, hostia, ahora que salía aquí, qué Ya, cagada. te caes y lo pierdes, pues te has caído, tío. Pero, a ver, nunca se sabe hasta que entras, pero partir la moto y ya decía hasta aquí, qué putada, tío, qué putada. Bueno, además lo tenía ganado, solo tenía que acabar la manga, tenía que llegar solo al 50%, porque esa última manga, como corremos mitad de MX1, mitad de MX2, son 20 y 20, o sea que quedando el último ya puntuaba y ya ganaba. Es que Pero bueno, nunca se me rompió una moto de carrera, es la primera vez. Así, cosas que pasan, pero bueno, hay veces que a lo mejor una victoria puede saber a derrota entre comillas, porque a lo mejor no tienes rivales o lo que sea, y una derrota entre comillas sabe mejor que otra victoria. ¿No? Que al final es no, la pena que quería despedirme de los con la brasileños guindita arriba. con la guindita, con 6 títulos, que el máximo ganador de la historia tiene 6 títulos y es una leyenda en Brasil, se llama Moronguinho, y digo, bueno, lo igualo y Lo me leí, quedo lo leí. al nivel y me despido. Pero bueno, Qué putada. así Pero son bueno, las carreras. sí, después vas a seguir conectado con Brasil, ¿no? Lo Sí, de sí. te vas a traer pilotos para acá, ¿no? Cuéntame ese proyecto, ¿cómo es? Bueno, yo en teoría esto lo iba a hacer el año pasado, pero como me acabé partiendo un dedo y no pude luchar con el campeonato, el año pasado no, 2021, me rompí los 3 dedos estos de La valla, aquí, ¿no? Te diste con la con valla. la valla, ahí no peleé por el campeonato porque no pude correr y bueno, lo aplazamos un año, queríamos hacer 10 años, al final fueron 11. Y ahora, bueno, he comenzado a montar la escuela aquí en casa. Me llegan, estoy ayudando a los brasileños con las motos, con la preparación. Ellos me llegan el lunes que viene, este lunes no, después de Montaragón. Se vienen 2 de los pilotos, el de 4,5 y el de 2,5, el Fabio Santos y Bresolín. Van bastante rápido los dos y bueno, vienen aquí a entrenar conmigo, a prepararse la pretemporada aquí, porque claro, allí empiezan en abril. Y iremos a algunas del Campeonato de España, a 3 carreras, a que vayan cogiendo ritmo y llegan allí preparados. Yo iré a alguna carrera allí también, porque tengo ganas de dar caña una carrerita más, que la última me quedé con las ganas. Y algunos proyectos así que tenemos juntos, que bueno, la verdad que después de 11 años allí me tratan, entro por la fábrica como Como si en tu casa. fuera... sí, Qué sí. bueno, tío. La verdad que, además, por ejemplo, en cualquier tienda de Yamaha en Brasil, siempre había un muñequito a tamaño natural de Valentino y uno mío. Y dice, hostia, aquí me tengo que quedar aquí, como sea, o por lo menos pasarlo a ver de vez en cuando. Entonces, en comparación, digamos, o sea, las comparaciones son odiosas, pero en comparación Brasil-España, Brasil sin duda, ¿no? Bueno, no sé, no te lo ¿Comparación de qué? pregunto. ¿En comparación en qué sentido? Como piloto, ¿no? De los 10 años que has estado allí, digamos, profesionalmente, han sido más fructíferos, te has podido Sí, sí, desarrollar sí. mucho mejor que en los campeonatos de aquí, ¿no? Hemos dicho que allí se podía vivir mejor, ¿no? Aquí no. Si me hubiera quedado aquí me hubiera tenido que retirar, seguro, porque al final, cuando te haces mayor, yo decidí, o sea, tú inviertes todo lo que consigues, lo inviertes en mejorar, intentar llegar, pero llega una edad, uno puede estar puedes invertir hasta los 22, 23, 25. A partir de los 25 ya tienes que empezar a pagar facturas y si no generas nada,
tienes que trabajar y aquí en Europa, no solo en España, el mundial está... El mundial Lo hemos está hablado fatal, está con todos los fatal. pilotos que vienen aquí. La semana pasada estuvo Braceras, que corre el mundial y eso. Y le pregunto, y eso es lo que tú dices, es que hay que pagar por correr y bastante pasta por estar en el mundial. Mira, yo recuerdo cuando empecé a hacer el mundial, tenía 17 años, lo organizaba Dorna y era una pasada. O sea, es verdad, claro, tenías que clasificarte, que es un mundial. O sea, si no eras entre los 40 primeros, pues te ibas para tu casa. Pero si tú te clasificabas, yo recuerdo clasificarte y tener ya seguro 1.500 euros. Si cogías puntos, ya te venías con 2, 3.000 euros. Con eso pagabas los gastos. Tú te arriesgabas, pero sí. Claro. Ahora, pues, ahora pagas, corres y te da una palmadita en la espalda y para tu casa. Te arriesgaba, pero tenías el aliciente de clasificar, de esto. Tenía que decir, "Hostia, tengo que hacer esto Claro, porque si no, no puedo". ahora es un negocio. Ahora viven más de los pilotos y de los equipos. Tienen sus equipos. Las plazas son limitadas, entonces tú quieres correr y o eres muy bueno y te pagan porque eres muy bueno y vas a estar luchando por ganar un mundial, pero que luchando por ganar un mundial hay 8, 10 máximo. O sea que hay 4 o 5 que ganan dinero, bastante dinero, otros 4 o 5 que pueden vivir bien y el resto son gente pues, que está invirtiendo, que tiene gente atrás con mucho dinero que le apoya o vienen de familias con mucha pasta. Y a mí me da mucha pena porque, bueno, este año han bajado las inscripciones, pero tú tienes que pagar 1.000 euros por inscribirte. Yo el año pasado quise hacer la carrera de Madrid, que me pillaba casi que podía. Hostia, te cuesta, no me acuerdo si eran 1.500 euros la licencia, 1.000 euros inscribirte, ahora vete para allá 4 días, mueve todo el equipo, lo de hecho, ¿qué hago yo para echar aquí? Para echar rato un día en un fin de semana. O sea, 1.500 euros, claro, licencia internacional, más 1.000 euros de inscripción. 1.000 euros de inscripción, es la 1.000 euros que este año han bajado a 300 también, es que no hay pilotos, o sea, están buscando la manera de que vuelvan los pilotos, pero una pena porque las parrillas están vacías y tampoco me gusta mucho el sistema que están. Yo les quitaría el límite al MX2. Hay muchos pilotos que en MX1 no van, son pequeños, no les gusta la moto y les obligan a correr con una moto que no les gusta. Y están con 24 años, ¿qué hago si no me gusta la 4,5? No, y que hay gente que es más de ese motor, que hay gente que va muy bien en 2,5 y el 4,5 no le va, por potencia, por lo que sea, que le va mejor un moto pequeño. Además, yo creo que le quita mucho nivel al MX2 porque está claro que los que ganan tienen un nivelazo. Y seguramente ganen allá de 30 corriendo, ¿no? Que Prado con 18 hubiera ganado a cualquiera que hubiera estado corriendo ese año con él. Pero yo recuerdo cuando yo era pequeño, tú veías Bartolini, Chiodi, y claro, tú ahí llegabas con 17 años y tíos que estaban súper formados. Claro. Ahora o estás en europeo hasta 21, si no pasa el mundial 23 y si no has hecho nada, pues te vas para tu casa porque en MX1 no hay plaza, Sí. no hay sitio. Oye, ¿cuántos motocross de las naciones has estado? Que ese dato no me lo he apuntado. Ha estado unos pocos, ¿eh? Hostia, pues no te sabría decir. Bastantes. ¿Hay alguno que recuerdes en especial que diga, tío, yo qué sé? Bueno, Estados Unidos creo que no fue muy bueno para ti. Con la Yamaha te ibas con la pierna tocada o algo así, si no recuerdo mal. Pero ¿hay alguno que tú digas, tío, este motocross de las naciones lo recuerdo en especial por lo que sea? El mejor fue en Book Creek, 2007 creo. 2007, por ahí. Creo que sí. El que ganó Vilopoto con la 2,5. Ha estado en unos pocos, ¿eh? Y no me lo he apuntado eso, tío, pero ha estado en unos pocos de Están esos. muchos, he estado mucho. He estado mucho hasta Hasta que 2011 te fuiste a que... Brasil, más o menos, ¿no? Un poco Bueno, más. hasta que me peleé con el Alonso, con José Alonso, que era el seleccionado. Y fue por culpa de un motocross Naciones, porque hizo algunas cosas. Recuerdo el vídeo que hiciste, lo que pasa es que no quería entrar ahí. Ahora yo no tengo problema. He estado con él 3 días comiendo ahora en el Pro Tour, que no, vamos, que yo es que hablo claro. Recuerdo que Tampoco... fue más o menos la época de ya que te fuiste a Brasil y eso, ¿no? Como que te enfadaste, entre comillas, y bueno, pero tú y los pilotos de ese año. Creo que Sí, eras tú, sí. Butrón, no, si no me equivoco, y no recuerdo el otro. Todo. Era Álvaro, no, Butrón, Barragán y yo. Barragán. Y,
Pero bueno, me cabré, se lo dije y no, como no le sentó muy bien y normal también. Ahí no era tan político, ahora ya con la edad miro todos los prismas, intento no ser tan agresivo, pero bueno, que no dije ninguna mentira. Así que se cabrearon, estaba un montón de años sin ir, hasta que bueno, ya se fue José Alonso, entraron otros y a partir de ahí sí que me han vuelto a llamar. Bien, bien. Pero el mejor fue ese 2007 porque me dejaron una 2,5 oficial y además no me dijeron nada, llegué allí, yo corría con Yamaha Nixon, Yamaha Inglaterra en esa época, y tenía una moto normal con un kit, y cuando llegué allí di un par de vueltas, me paré a mirar los tiempos y no me encontraba, y me dice el mecánico, arriba, arriba, y estaba segundo y no sé si sé cuarto de los entrenos, y lo miré, le digo, esta moto corre mucho. No, no, le digo, sí, sí, esta no es mi moto. Y no era mi moto, era una moto oficial que se había lesionado mi compañero, que era Carnal, y me dejaron su moto, que ya la habían enviado. Y ahí hice cuarto de MX2, hice séptimo de la general, y no hicimos podium porque Jonathan, que estaba haciendo un carrerón, se partió la KTM. Y nos quedamos sexto, pero estamos en tercero, vamos a ser tercero hasta que se partió la moto. No, eso fue una putada. Oye, a día de hoy, bueno, déjame, bueno, yo te iba a preguntar una cosilla, pero déjame que te lea algunas preguntas del chat, que está el chat va un poquito por aquí con algunas preguntas. Venga. Dice, estuviste en Melilla hace poco, ¿qué te pareció el circuito y su gente? Sí, sí, estuvimos allí dando un curso con la Federación de Melilla, la verdad que me lo pasé muy bien. Hay un montón de críos nuevos, tienen bastante ganas, hay gente allí con ganas de mover el motocross allí y la verdad que fue una experiencia. Para ellos es un problemón que venía a correr el Campeonato de España, es una movida, pero mira, tienen bastantes ganas, hay muchos niños, hay mucha cantera ahora y nos lo pasamos bien. El circuito pequeñito, pero la verdad que Por allí no tienen muchos bastantes cosas. circuitos, creo, ¿no? Creo, ¿no? Yo vi dos, allí me enseñaron dos. Ese que hicimos el curso y uno más, que ese sí tenía riesgo, entonces fuimos a ese y había otro mayor, pero ese solo lo vi de lejos. Vale. Por aquí están preguntando, ¿has probado alguna vez una 500 dos tiempos? Bueno, te quería preguntar por el dos tiempos, pero vamos, ¿has probado alguna vez una 500? Sí, sí, Ah, pues mira, el único que es de los podcasts que ha probado alguna de los que le hemos preguntado. sí, sí. ¿Qué He tal la probado dos, experiencia? he probado dos. Ha sido mi preparador de suspensiones, que se llama Gobi, que llevo desde, Ah, se llama bueno, yo no lo Guillermo. conozco, pero sé quién es, pero sé que él tiene 500, sí. Sí, Que sí. tenía el Gobi. Él tiene una Honda que él restauró y la hizo y me dio una oferta en ella para probarla hace ya tiempo. Y después uno de mis mejores amigos que tiene un taller, se llama Coco, él también tiene una bastante guapa, esa ya chasis aluminio bien preparadita y sí, Flipante, la ¿no? verdad que bastante respeto a lo que hacían con eso en la época. Ya te digo, ya te digo. Dice, bueno, te preguntan si vas a rodar algún día por Gerena, por Sevilla. Bueno, tú por No, Sevilla con- me no, imagino. no conozco el circuito todavía. Estoy pendiente, hay un par de circuitos nuevos, un par de o tres, en Gerena, ahí en Alberto, no sé si en Palomares también he visto. Pero bueno, me tengo que dar una vueltecita. Lo que pasa es que ahora estamos súper estresados, las motos nos han llegado muy tarde y no queremos perder ningún día de entreno. Vamos siempre donde conocemos, probamos, tenemos referencias y ahora a partir de la semana que viene, después de la primera, pues ya iremos a buscar A nuevos eso te circuitos. quería preguntar también. ¿Te ha llegado la Yamaha 2023 hace nada, ¿no? La semana pasada creo que me dijo tu hermano. Sí, Mm, es una moto nueva, totalmente, ¿no? ¿Te has adaptado bien? Cuéntame. creo que sí, pero bueno, es que realmente cuando es una moto tan diferente, estoy contento, ¿eh? Porque creo que voy bastante bien, pero hasta que Hasta no que no corra pruebes, y, claro. y te vas con otro, porque no lo sé, hasta que me vea compitiendo, estoy contento. Las sensaciones son buenas. Sí, sí, además, mm, a ver, es una Yamaha, pero es más estrecha, parece mucho más ágil, bueno, parece no, es mucho más ágil, mucho más reactiva, pero claro, llevo muchos años con la otra Claro. y cuando hago cosas que no debería hacer y a veces voy, pero bueno, me voy acostumbrando, estoy bastante aclimatado ya y hoy he probado la de carrera, que de hecho el rodaje la he estado probando, hemos estado todo el día en San Lucas probando y la verdad que estoy bastante contento. Bien, bien.
Entonces llegas, como tú dices, relativamente bien a la primera, a Monte Aragón. A ver, José tiene la KTM de 2023 desde el verano. Evidentemente llega más rodado que yo, pero bueno, como siento que la moto es mejor que lo que teníamos, a ver, no estaré adaptado, pero bueno, la primera es la primera. No iré al 100%, pero físicamente sí que me encuentro bien. Y la siguiente que venderé después ya nos llegarán más piezas. El problema es que no tenemos todavía nada estado original, un escape y listo. Pero bueno, ya para la siguiente sí tendremos más material. A ver, lo que tú has dicho, no vas a llegar a la bueno, nadie va al 100% a la primera, pero sí vas a intentar pelear por el campeonato, ¿no? A Sí, priori vas a sí, correr el sí. campeonato completo, no tienes problemas. Ahí Nada, va por el nada. campeonato. Vamos a tope por el campeonato. El año pasado me dio mucha rabia que peleé todo el año con José y no fui a la última carrera. Y además no acabé ni corriendo en Brasil porque la cancelaron para la siguiente, así que me la perdí Fue para una nada. putada, fue una putada. Bueno, claro, es que están preguntando por aquí que cuántas suspensiones usa al año, pero claro, tú tienes tu preparador, entiendo, y cada carrera te ajusta las suspensiones, no entiendo, y vas con suspensiones Yo, nuevas, yo, como que dice, ¿no? yo trabajo con Guillermo desde 2007, creo, 2007, y llevo las originales. No, tengo unas de ellas que están tratadas, con un tratamiento que le hizo Guillermo, pero llevo las originales en todas las Originales, motos. puesta a punto con el tratamiento y tal, pero no son kit Sí, A bueno, ni esta historia, ¿no? no, no, no. Tengo unas tratadas que sí que las tengo tratadas, pero bueno, que siempre las uso. Nunca he querido tener suspensiones muy raras porque al final como entrenaba aquí a veces, después me iba a Brasil, tenía varias motos allí, varias Hace motos diferente, ¿no? aquí, entonces prefiero ir siempre con una original bien puesta a punto, que la verdad que Guillermo y yo nos conocemos muy bien y yo lo llamo, le digo, mira, este circuito es así, la moto me hace esto, estoy pensando en hacer este clip, sí, sí, a esto, a lo otro, la verdad que es súper fácil trabajar con él porque nos conocemos mucho. En esta moto nueva, de momento, parece que la hemos puesto a punto hasta que llegamos a una carrera y veamos que a lo mejor tenemos que modificar algo, pero bueno, yo cambio poco. La moto, un cría arriba, un cría abajo, durante todo el año. Él se viene aquí a casa, estamos 2 o 3 días entrenando con la moto. Si quiero mejorar algo, si tengo alguna idea y lo probamos, que va bien, pues lo cambiamos y las ponemos todas iguales. Y el año cría arriba, cría abajo. Hombre, no hay nada mejor como tener a alguien que te conozca. O sea, Sí, eso sí. sin duda. Mira, me están mandando, que tengo el móvil en silencio, pero aquí me está mandando David Bracera, que te está viendo, y me dice, quería hacer una pregunta, pero no tengo cuenta. Así que me lo está mandando por aquí. A ver, pregúntale si tiene pensado correr en Xanadu este año el Mundial. Bueno, de mi parte, sí, que si tienes pensado ya al Mundial de este año aquí en Xanadu. Sí, bueno, tengo en el calendario puesto Águeda. Lo tengo para ir. En mi calendario tengo mis carreras de Campeonato de España, quiero ir a un par de ellas en Brasil. Me han invitado a otro campeonato, pero bueno, ahora cuando se vaya todo bien ya lo anunciaremos si voy o no. Pero la de Madrid no lo sé. Es que la de Madrid es la semana antes de la final del Nacional. Entonces depende cómo esté la cosa, si estamos apretados, si no, si merece la pena arriesgar, ¿no? Porque claro, yo si quiero ir al mundial, tienes que ir a tope. Claro. Y no va a estar ahí que la semana que viene y que me parto un dedito y ya la semana que viene estoy punteado. Entonces, David, que no está viendo, vamos a dejarlo en un podría ser. Podría ser. las tengo marcadas, pero ya veremos cómo va el nacional. Podría ser, podría ser. Oye, bueno, yo siempre te veo por Instagram y tal. Entrenas, o sea, haces una pretemporada potente, ¿no? ¿Cuántas veces entrenas a la semana? Normalmente me gusta entrenar un día sí, un día no. Pero bueno, y depende. Si llueve, pues estoy 2 días sin entrenar y entreno 2 seguidos, no tengo mucho problema. Pero sí es verdad que con esto de la moto nueva necesitaba hacer horas. Por ejemplo, esta semana descansó mañana. O sea, he rodado 3 días, uno no, 3 días. Pero bueno, eso no es normal. Eso ha sido Lo para. normal es uno sí, uno no, digamos. Es lo que me encuentro a gusto. Sí es verdad que este último me ha habido semanas de 3 días sí, uno no. 3 días sí, uno no. Pero eso es mucha caña. Eso no merece la Entendemos que pena. es por la necesidad de ajustarte a la moto y ajustar las cositas y toda la historia.
Sí, sí, porque claro, ha cambiado tanto la moto que necesito hacer horas y porque al final cuando vas apurado, cuando estás concentrado, necesitas que sea algo más innato. No tienes que estar pensando, uy, que esta moto hace esto, no, te tiene que nacer, entonces necesitas horas y andar. ¿Y físicamente le dan importancia a la preparación física? Siempre he dado muchas y he rodado poco en moto, pero en los últimos años, lo principal para mí últimamente, los últimos 4 o 5 años, es andar en moto. Lo refuerzo un poco con el físico, pero si voy a estar cansado por hacer físico para andar en moto, no. Ando primero en moto y después cansado quizás haga físico, Vale, pero vale, vale. lo principal es hay que estar bastante fuerte, pero como la moto no hay nada. Evidentemente tienes que reforzar donde te sientes flow, pues aumentar ahí, o si vas a coger más la bici, si vas a correr. Yo tengo aquí en casa un gimnasio que no salgo de casa para entrenar, lo tengo aquí todo preparado. Qué bien. Y me tengo mis circuititos, mis cosas, pero que lo hacemos, pero que no me preocupe más. Por ejemplo, a los brasileños que vienen ahora, la semana que viene les he dicho que entrenen a tope físico porque Aquí va a hacer cuando, moto. cuando lleguen aquí el físico lo van a hacer una vez por semana, el resto va a ser todo moto. Vale, vale. Hombre, normalmente me suelen decir, a ver, no lo contrario, pero sí les dan mucha importancia al físico. Sí es verdad que es lo que me suelen decir, pero sí es verdad que siempre se ha dicho que moto, hay que moto, No, cuantas más horas de moto, pues mejor, ¿no? yo siempre he entrenado mucho físico, pero realmente si entrenas mucha moto es muy caro, porque gastas mucha gasolina, gastas muchas piezas, entonces es una inversión grande entrenar tanto en moto. Entonces, quien no puede, pues evidentemente entrena todo el físico que pueda y coge la moto los días que puede. Pero si puede, yo coge la moto, a ver, yo tengo mi planning, si estoy un día cansado no hago nada y si al día siguiente sigo cansado, pues no hago nada tampoco. Pero que el día que cuando vas a entrenar te lo tomas en serio, entrenas todo lo que puedes. Yo también me conozco muy bien, tengo ya muchos años y ya tuve entrenadores cuando era más joven, ya sé lo que me viene bien, lo que no. No necesito que me aprieten, yo si hace 40 grados me da igual, estoy entrenando, si me da igual, estoy entrenando y lo tengo La verdad claro. es que es Que raro que en Sevilla haga 40 grados, ¿eh? Es raro, ¿eh? pregúntaselo a mi hermano cuando tiene que venir a entrenar. Oye, y ahora que has dicho lo de Caro, las motos, o sea, tú tienes tus motos de entreno, ¿son tuyas en propiedad? Son de Yamaha. No, no, todo Yamaha, Eduardo Castro. Claro, por eso te digo, son tú. Yo siempre te. A ver, desde chiquito. Cuando he visto información tuya chica, no, pero de adulto, digamos, has estado toda tu vida en Yamaha, ¿no? Yo estuve cuando pasé a 80, que en 60 en la época no había Yamaha, solo había Kawasaki. Ya mi primera 80 fue de Eduardo y bueno, he estado toda mi vida en Yamaha, estos 2 años que corrí con KTM, pero realmente fue porque fui al equipo nacional que corría con KTM y estuve por 2 años en KTM, uno con la 125, que éramos los únicos del mundial y del nacional con unas dos tiempos. Y al año siguiente fue ya con 4 tiempos, unas 2 y medio, 4 tiempos de KTM, que gané el título del nacional y corríamos el mundial, los 7 años bastante bien. Y después, bueno, ya después volví a llamar al siguiente año. El dos tiempos, ahora que tú lo has sacado, que evidentemente competía a un nivel, pues no. Pero ¿qué te gusta, no te gusta? ¿Qué opinión Sí, tienes sí, de dos sí. tiempos? Ha estado una semana aquí Sarvi del equipo que corre con la 125, estuvo también Va hace un par de fuerte, ¿eh? semanas. Va fuerte. Chaval. Yo no lo conozco, pero lo veo y Sí, digo, va sí, telita. sí. Y cuando lo veo, la verdad que a mí me encanta. La 125 dos tiempos, la 2 y medio. Mm, realmente, si fueran las carreras de dos tiempos, yo creo que sería más. Ahí el piloto, el que sabe andar, el que sabe sacar la potencia, el que sabe trazar, ahí con la cuatro tiempos disimula mucho. Claro. El que es bueno, bueno y el que le echa huevo y el que no, con las dos tiempos necesita ser más piloto para ir rápido que con la cuatro tiempos. Y el tema eléctrico que se nos viene encima ya, ¿cómo lo ves, tío?
No tengo ni idea. Catástrofe, no, no. No tengo ni idea, no tengo ni idea. No lo he probado nunca ni... Realmente tengo ganas de probar porque tiene que ser curioso, pero no tengo ni idea. Si se va a sentir como una bici que corre mucho, si se va a sentir igual que una moto, pero la verdad Por que... eso, digo, seguramente se evolucionará de tal manera que será más competitiva, imagino. Seguramente. Tiene un abanico por- inmenso de configuraciones y de toda la historia. Pero como yo le pregunto a todo el mundo también, y nos decían, tío, es que el sonido ya no es una cosa del público. Dices que nos guiamos por el oído mucho también con el sonido, ¿no? Entonces, el tú no escuchar que alguien se te pega o te va a meter la rueda o algo es complicado, ¿no? En ese sentido también. No sé. yo tengo ganas de probar una, porque es verdad que seguramente cuando estén bien conseguida pesará poco. Yo estoy seguro que, estoy casi seguro que es más rápida ya. Por lo que he escuchado, Seguro. estoy casi seguro que es más rápida. Pero por otro lado, yo también tuve la Fórmula Uno y mira que ahora dicen que suena mal, pero tuve la Fórmula Uno y ves la Fórmula eléctrica esa y yo no sé, evidentemente, allí al vivo a lo mejor ver pasa rápido, pero ves así, no sé. Como espectador yo creo que, a ver, es que dicen, es el futuro, es un futuro pero muy cercano realmente ya, pero tío, como espectador, que no se escuche nada más que el tema Scalestri y dice, hostia, no sé yo. A Dice mí no, David a mí no me precisamente gusta. David que no está viendo, él decía ya, pero se escucharán si un tío hace corto, se escuchará tal, se escucharán otras cosas, ya, pero el sonido no A sabemos qué mí, es. a mí no me motiva mucho coger una recta de Dubi a tope y escuchar la cadena. A mí eso no quiero escucharla, yo prefiero escuchar el motor, que como escuche ese ruido abajo de las piernas, lo mismo ya te entra Yo miedo. pienso igual, ¿eh? Yo pienso igual. Oye, y a día de hoy, pilotos nacionales, ¿quién ves tú que realmente puede decir, hostia, este a tu gusto personal dice, hostia, mira, hace nada estamos hablando de Salvi, por ejemplo, pero vamos, quien sea, tú dices, tío, este chaval, a mi punto de vista, si sigue, no tiene problema de lesión y tal, puede llegar. ¿Quién ves tú con esa posibilidad? De los pequeños pequeños no los tengo controlados. Ahora, este año ya me fijaré más. Pero bueno, como el año pasado venía, corría, estaba un poco centrado en la mano, venía a correr y me iba, estaba más en Brasil, no tengo muy controlado los de 60. En 80 hoy he visto uno entrenando Izaguirre, la verdad que apunta Apunta bastante parecido. bien, apunta bien, me ha gustado bastante, me ha gustado bastante. De 125, el último año un Carbonero, espero que vaya bastante bien, ahora con la 2,5, ahora además ha fichado por un equipo extranjero, Sí. está afuera, está pasando frío, pero seguro que merece la pena en el futuro. Y hay varios, Brasera ya va a estar en el Mundial, Farré está en Yamaha América, cantera hay, ahora es suerte, tener suerte, no lesionarse, seguir avanzando poco a poco. El problema es que cuando hay mucha competitividad, si hay pocas plazas y muchos pilotos, si alguno se lastima, tarda un poco en llegar, es como no te dejan tiempo. No hay alguien que te diga, no, tranquilo, si no este año es el que viene, ya, como hay tantos, Fuera que hay 15 más detrás tuya. sí, y es un problema porque este deporte es muy desagradecido. Tú puedes estar perfecto, lo haces todo bien, se te parte una cadena, se te parte una moto, o se cae alguien delante tuya, te caes y ya estás lastimado. Entonces, bueno, Es verdad, tienes razón. Internacionalmente, ¿hay alguien que te gusta a ti a tu gusto personal? Que tú digas, tío, pues yo qué sé, yo soy de Herling, soy de tal, soy de cual. a ver, quitando los españoles, a Herling no es para quitarse el sombrero, el tío es espectacular. Me gusta, es que claro, Lo tenemos por hay aquí, mucho. ¿eh? El otro día me lo encontré en el McDonald's, tío, de aquí de al lado de mi casa. Está viviendo aquí al lado mía, fuera cachondeo, lo tenemos nosotros por aquí. Sí, yo fui a entrenar a Moró y había estado el día anterior. Pues no lo he Yo pillado de ningún día, pero cachondeo dije, cualquier día me lo encuentro en el Mercadona. Pues tío, fui con los niños al McDonald's, que yo no voy nunca, y ahí estaba el tío, no me acuerdo, era un día de diario. Temprano, digo, mira el tío dónde está. Lo que pasa es que estaba comiendo, coño, no le iba a molestar, pero estaba ahí el tío.
A ver, ahora me gustan varios. Lo que está haciendo Thomas ahora, de fichar por un equipo nuevo, ganar lo que ha ganado, que ya estaba como para retirarse, está el tío pletórico, Cierto. los hermanos, el jet ese que conduce Imparable, queda tío. Imparable. una pasada, cómo puede ir tan fino y tan rápido y tan fácil. Hay muchos cracks. La verdad que me gusta mucho Chimoda también en América. Ahora se ha lastimado. Yo siempre lo digo, tío. Digo, Shimoda me encanta. Siempre que estamos viendo aquí las carreras, digo, me gusta. Me gusta, me gusta. Hay varios que me gustan. Mm. Me gusta, me gusta ver las carreras y disfruto como, además, no solo con el que es muy fino, con el Pro Ye o con el comprado, hay otros que son agresivos y disfruto igual. El Jeremy Seawood también me gusta mucho, parece más pequeño que los otros, pero le echa muchas ganas y la verdad que me gusta ver las carreras. Ahora que has dicho lesiones, tú, que eso no te lo había preguntado. Tú has tenido grandes lesiones como tal, no has tenido muy mala suerte en ese sentido, ¿no? Has tenido lesiones típicas, digamos, ¿no? Yo realmente, a ver, he tenido lesiones, de pequeño he tenido muchas, yo gané en 60 y después en 80 que he ganado un montón de carreras, nunca he ganado el campeonato, en 125 tampoco nunca gané, siempre ganaba muchas carreras y siempre me acababa lesionando. Ahí hasta que no empecé en MX2 y me relajé un poco, que empecé a lesionarme menos. Bueno, la más que más tiempo me he roto el fémur, me he roto la rodilla, la tibia, me he roto varias cosas. Pero la verdad que en los últimos años, bueno, algún dedo que me comió eso, pero normalmente suelen ser algunas caídas que te caes en la salida con otro, que no suele ser de ir arriesgando, Sí. me controlo bastante. Bien, bien, Me bien. controlo bastante porque al final si te lesionas empiezas de cero y Está claro, está claro. Voy a ver si hay alguno aquí por el chat porque están diciendo, no, léeme el chat, voy a ver si te han preguntado algo por aquí. Bueno, por aquí han preguntado si vas a correr en Valverde. sí, ¿no? La tercera de Nacional. Nacional No, la la va a cuarta, correr. la cuarta, la Nacional la va a cuarta. correr todo. O sea, que esas preguntas. Bueno, Sí, aquí están sí. diciendo que en San Lucas iban muy fuerte. Te habrán visto por San Lucas. Hoy, ¿no? Hoy, bueno, fui la semana pasada también. Dije un par de veces. Por aquí dice, de tantos trofeos que tendrás. Te los leo tal cual, ¿vale? Dice, de tantos Sí, trofeos sí. que tendrás, ¿hay alguno en concreto que sea el tuyo preferido? No sé, de alguna carrera, entiendo, alguna carrera que tú digas, tío, este trofeo, aunque sea el más feo de todos, este es el que más me. Yo qué sé. No sé si se refiriera por ahí. Tengo uno que me traje de Brasil, que fue la primera carrera que gané en el 2012, que la verdad que gané la carrera, me caí, me levanté, gané la última vuelta, pasé y cuando fui al podium me querían quitar, no me querían dejar subir, los de Honda que decían que había saltado con bandera amarilla. Y ahora estuvimos allí un cuarto hora que no me daban el trofeo, que sí, que no, que me descalificaban. Y empezó la grada, empezó a mover podio. Aquí ha ganado el español, aquí ha ganado el español y me tuvieron que dar el trofeo. Y ese me lo trae, me lo trae más para ahí por mi Recuerdo casa. algo esa polémica, recuerdo algo de haberlo leído. Recuerdo algo de haberlo leído. Ese me lo trae, digo, aquí los brasileños están conmigo, me llevo este trofeo a mi casa. Hombre, tío, también es entendible entre comillas. Dice, tío, viene uno de fuera que a darnos en toda la cara. Le tuvo que picar, le tuvo que picar. No, pero los brasileños no. Les pica más a los A equipos. los equipos, claro. Es que hay muchos equipos que el equipo que es profesional o que tiene una tradición de carrera grande sabe que invierte para mejorar, para ser mejor equipo. No, no inviertes para ganar porque ganas o no ganas, va a ganar uno y hay un montón de equipos. Pero yo no veo, tú no vas a un equipo del mundial reclamarle a otro algo o no está a gusto con perder, cuando ellos están trabajando, están invirtiendo y quieren ganar, pero si no ganan, pues seguirán trabajando. No van a ganar a base de Está claro. protestas. Y... No, está claro. Bueno, te iba a preguntar, las motos propias ya lo hemos dicho. La mejor moto, ¿qué recuerdo de tú dices, que tú digas, tío, yo qué sé, pues la Yamaha de este año tengo el mejor recuerdo de ella, fue, ¿sabes? La mejor moto que tú recuerdes. A ver, gané en el 2009 el Campeonato de España de MX1. Lo gané con la Yamaha 2009. Aquella era súper pequeñita, era muy manejable. Y además esa era el último año de ese modelo y la tenía súper preparada. Esa moto, yo creo que de las que yo he tenido, la que
La que más preparación, sí, la que más prepara ya era todo de carbono, su chasis, el depósito, la moto entera, todo titanio. Esa moto estaba full preparada. La tengo en el, la tengo en el museo, sí. Pero el museo es lo que te vi por Instagram, está en Jerez, ¿no? No, en Jerez tengo una sala Tienes una sala, eso es que que, estoy un poco liado con eso, explícamelo. sí. En Jerez me abrieron una sala también de los patrocinadores de BDT y ellos tienen una sala que donde invitan a los socios, a los trabajadores, a todos los eventos que hay en Jerez y la sala, bueno, tiene mi nombre, tiene alguna, a ver cuando hay eventos llevamos cosas, tiene mis trofeos y bueno, la verdad que es un sitio donde te puedes reunir allí con la gente. Vale. Y entonces el museo que lo tienes tú en tu. No, me has dicho que lo tenía la BDT, ¿no? Lo tienen ellos, Sí, tienen tus motos, se puede visitar sí, o qué. sí. No, lo O es tenemos privado. privado. Pero bueno, a los colegas los llevamos. Vale. No, no, claro, porque estaba liado, digo, claro, lo de Jerez y tal, estaba liado. Bueno, claro, vas a estar corriendo el nacional con la gente de Brasil, tal, pero ¿tienes pensado así de abrirte también al tema o sea, curso de pilotaje así para gente dominguera como yo? Sí, en principio sí. Lo que pasa es que es algo que es más para mitad de año porque realmente ahora estoy entrenando mucho. Sí puedo, por ejemplo, Salvi ha venido, está conmigo entrenando, si yo lo puedo ayudar, pero bueno, un piloto ya hecho, yo Claro. le puedo aconsejar, no a alguien que tenga que enseñarle, por ejemplo, a algún niño que tienes que, no, cambia así, muévete así, son pilotos ya formados que me ayudan a entrenar, yo los ayudo y estamos haciendo una pretemporada juntos, pero sí que quiero cuando tenga el calendario más tranquilo, esté todo controlado, esté hecho la moto, que está todo controlado, ya empiecen las carreras, ya poder sacar el calendario bien, tener una programación, hacer cursos para todo el mundo en diferentes sitios. Aquí en casa he preparado para coger pilotos también, para si vienen de fuera, poder hacer las pretemporadas, poder quedarse aquí a entrenar. Y bueno, buscando para el futuro porque, Cuando vayas a hacer curso para todos los niveles, yo me comprometo a ir a un curso tuyo. Un fin de semana o lo que sea, no sé cómo lo plantearás, pero yo voy, no estoy muy lejos tuya. pues nada, Cuando pongas categoría cuarentona, que yo ya cumplí los 40, tío, yo estoy más por arriba tuya. le Cuando temo pongas categoría mucho 40, a oye Rafa, que ves un curso en Morón, vaya que voy yo, por ejemplo. le temo mucho a los pequeños y Y a los y medios. a los más grandes, sí. Los del medio están más tranquilos, pero los pequeños no saben, no tienen miedo y los mayores parece que no se acuerdan de lo que debe caerse. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando y que quiere intentar llegar a estar arriba? ¿Qué consejo le daría a Carlos Campano que lleva toda la vida compitiendo? A ver, motocross es complicado, es muy desagradecido y es muy sacrificado. O sea, necesitas trabajar mucho para poder intentar vivir esto. Así que si te gusta, sí, porque vas a tener que aprender que vas a tener que sufrir mucho. Entonces, para aguantar ese sufrimiento es que te tiene que gustar y lo tienes que disfrutar. Si no estás dispuesto a sufrir y a aguantar y a entrenar lo que hay que entrenar, mejor que la cosas por disfrutar. Pero si de verdad te gusta y disfrutas y cuando la coges sientes eso que dices, guau, que esto me encanta. Esto es lo Entonces mío. dale caña, porque para sufrir, para aguantar sufrir tanto tiempo, tú puedes decir, me voy a sacrificar el primer mes de gimnasio, pero si no te gusta, al final lo vas a dejar. Entonces, si lo tienes claro y te gusta, entonces ahí tienes muchas más posibilidades de llegar porque aunque te cueste y te dé trabajo, como sabes que te gusta, pues lo vas a disfrutar y vas a seguir por un tiempo largo, que aquí hay que entrenar mucho, no vas a llegar Buen en consejo, breve. buen consejo. ¿Hay algo que tú quieras preguntar? Que yo estoy aquí nada más que pla y llevo 1 hora y 10 minutos soltándote preguntas todo el rato. No, yo estoy bien, lo que tú me digas. A ver si alguien nos quiere preguntar por el chat, que se me han pasado muchas seguro. Bueno, están diciendo si puede enseñar trofeos, pero los trofeos imagino que los tendrá en donde los tenga que tener. ¿Ahí tienes Uf, alguno? no, qué va. Están todos en la sala de trofeos. Claro, normal. Yo Trofeos, no sé cuántos. llevo por lo menos 5 o 6 años que me traigo de algún trofeo.
los otros los doy tal como he bajado del podio. Se lo doy A mí al me primer pasa niño igual, que yo pasa, todos los trofeos los pues termino regalando también. no hay sitio y acaban cogiendo polvo Vale, mira, y hay, se lo hay una dan. cosa, hay una cosa que yo siempre la digo al final, ¿vale? Pero me lo están recordando aquí. ¿Tú has visto lo que yo te he puesto aquí? ¿Lo ves? Reservado. Reservado Carlos Campano. ¿Tú Ah, sabes, sabes la norma que yo tengo aquí? Es yo una no, norma pero no escrita, pero es una norma ya. Necesito, por eso te he puesto reservado, necesito una camiseta con nombre y número del piloto. La necesito, es una norma no escrita. Entonces, por aquí tengo varias, pero es una norma no escrita que lo digo siempre. Mira, aquí tengo la de Jorge, mira, Zaragoza. Por aquí tengo la de Jorge, por aquí tengo la de ah, Aleix Díaz. pues, Por aquí tengo la de mira, Aleix. sí, sí, sí. La de David no me ha llegado todavía, David, que está por ahí, la de David Braceras. Mira, por aquí tengo una gafa de Joan Cross. Pero bueno, esta fue un sorteo realmente, pero vamos, lo tengo. Una gafa de Joan Cross. Entonces, hay una norma no escrita de que piloto que pasa por el podcast necesita una camiseta suya. Con su nombre y número. ¿Cómo No, no lo hay ves? problema. ¿Cómo lo ves? Está fácil. Está fácil, pues Tengo. cuando yo te Está corte, fácil. en cuanto que te corte, le mando a tu hermano por WhatsApp la dirección. Está difícil que después me acuerde, pero si me lo recuerda. Mira, hoy tenía que dar una en San Lucas y se me ha olvidado. Pero está ahí nada más dársela. Yo no me gusta ser pesado, como tu hermano lo sabe, que yo para el podcast, por ejemplo, he escrito lo justo, no me gusta ser pesado. Pero te lo recordaré, te lo recordaré. No hay problema. Tú, además, yo se lo digo, al que le debo una camiseta, le digo yo, escríbeme ese pesado, que como no sea pesado, que no lo veo, ni siquiera. O me insiste y yo ya me encargo. Yo a David se lo dije, digo, cuando me llegue, siempre las tengo aquí un tiempo, ¿vale? Hoy tenía la de... Bueno, no, mentira, tenía una, pero esta es de coña, ¿vale? Esta es un poco de coña, la he tenido las últimas veces. Mire, esta es un poco de coña. Pero lo tengo reservado esto para las camisas de los pilotos, ¿vale? Entonces, cuando me llegue la pongo. A ver. No hay problema. Por aquí te están preguntando, a ver. Bueno, te están diciendo que eres muy buena gente, te están diciendo, ¿eh? Que eres muy buena gente. Mira, por aquí también te están diciendo que están esperando una tuya todavía. ¿A alguien más le debe una camisa? Sí, tengo una lista curiosa. Vale, dice por aquí, mira, esto es una pregunta. Dice, cuando acaba la temporada, Eduardo Castro se queda con las motos, las vende, entiendo que las venderá, ¿no? ¿Qué hace con las motos Eduardo Castro en este caso? Bueno, las motos son de Eduardo, son de Yamaha, de Eduardo, y sí, él la va repasando cuando va a acabar el año, la desmonta entero, la pone todo nuevo y la venda. A no ser que la Que no tenga queramos para el venderla, museo, claro. que la queramos para el museo. Ah, bueno, también. Claro, es que tú fíjate lo que es tener un nivel, ¿eh? Yo te pido una camiseta para mi pequeño museo y tú pides moto. Oye, que necesito la moto para mi museo. Nada, la moto hay que pagarla, pero si Joder. vale la pena, pues se pagan. Ah, joder. Bueno, a ver, por aquí está diciendo... Mira, dice, suelo ir a casa de Guille. Este es alguien que te conoce, ¿eh? Aquí se llama Sotoy. Dice, suelo ir a casa de Guille y ahí tiene tu placa del Mundial de MX3. Sí, cuando ganamos, normalmente cuando ganamos hacemos todas las réplicas de la placa de campeón y a todo el que pone su granito de arena y ya ves, Guille, pues granito grande. Mira, me está diciendo, dile, el que te ha hecho la camiseta es Fran de Motorbist. Dice, me lo ha dicho, dice, recuérdaselo que me debe a mí la mía todavía. Pues Carlos, yo por mí, no sé si nos querrán decir algo más la gente. Te llevo aquí 1 hora y cuarto acribillando. Ya digo, si tú quieres comentar algo por tu parte, quieres algo que se me haya quedado a mí atrás, yo creo que te lo he preguntado todo. Como quieras, si hay alguna pregunta ahí, la gente quiere saber algo. La gente no del tengo chat, prisa. poned preguntas, las dudas que tengáis, que ya mismo vamos a despedir a Carlos, que tampoco lo queremos tener mucho más molestándolo. Tu hermano está por ahí contigo seguro, ¿verdad? ¿O no? Aquí no, estaba por aquí, pero yo decía, se debe estar peleando con el Sarvi. Digo, por Yo si quería dudas. creo que estará con el Sarvi haciendo algo. Que está por ahí Salvi también ahora mismo. Sí, hemos estado probando hoy las motos de carrera todos juntos y ya mañana vuelven a casa a descansar un poco antes de la primera nacional.
Claro. Bueno, por aquí yo te voy a preguntar algunas, ¿vale? Bien. Bueno, te están diciendo lo de Instagram, pero es lo que hemos dicho antes. Adrián, digo, le entran muchísimos mensajes y no, pues muchos mensajes se escapan. Es normal. Eso es normal. Bueno, aquí te preguntan, ¿vale? Esto es pregunta de seguidores, ¿eh? No te la hago yo. Sí, sí. Con José, ¿qué tal? Pues con José súper picado, súper picado. Hay una pelea ahí A guapa. cuchillo siempre. Hombre, sois Uf, los dos, digamos, las dos personas que tenéis más opciones siempre al título, ¿no? Siempre que estáis los dos, ¿no? Al nacional me refiero. sí, sí. Bueno, siempre hay algunos más todos los 2 años, pero al final si hace un resumen, José siempre está. Ahí se van uniendo, depende del año como tengan. Yo este año espero que, por ejemplo, Andy, que el año pasado estuvo ahí que no dio pie con bola, pero bueno, yo espero que este año esté. Y algunos, siempre. La verdad que hay unos cuantos que están a puntito, que si dan un poquito ya se meten en la pelea. Pero bueno, con José siempre a muerte, Siempre estáis los porque dos ahí a piñón, siempre. Hombre, tiene más peligro. sois como el Stewart y Reed, ¿no? Estabais los dos siempre ahí. Picadísimo, eso. La verdad que a mí me gusta porque te motiva a entrenar, siempre le quieres dar caña. Claro. Con José hay que tener cuidado, hay que saberlo tratar porque se quiere ganar sea como sea. Yo me lo tomo de otra manera, de entender el deporte. Pero bueno, cada uno con la Sí, suya. no, cada uno es como es, ¿no? Vale. Eso que te lo han preguntado tal cual. Después, a ver. Circuito. Mira, eso no te lo voy a preguntar yo. Circuito andaluz en este caso. Bueno, te voy a preguntar por andaluz y por nacional. Favoritos, circuitos favoritos. Me gustan bastante, mira, me gusta mucho Almonte, me gusta mucho Valverde, ahora entreno bastante en Morón, que últimamente está bastante bien. Hoy entreno en San Lucas, también me gusta. Me encanta, no sé si ha ido a Manzanilla, Manzanilla me flipa. No, niño, tío, no. Eh, Manzanilla es más pequeño, pero tiene el terreno bueno. Me suele gustar más circuitos, sobre todo para entrenar, circuitos más pequeños. Un circuito, por ejemplo, como Valverde, tan rápido, para entrenar habitualmente prefiero, yo siempre entreno en las cronos, así que tengo circuitos de curva, suelo ir a un circuito de verdad una vez por semana o cada 2 semanas. No me Y, gusta ir a tope tanto tiempo. y a la inversa, ¿qué circuito? A ver, esto lo digo siempre. No tiene que ser malo, sino que tú no le pilles el feeling. Tú digas, hostia, tío, pues a este circuito no le pillo el feeling por lo que sea. ¿Sabes? Que no es que sean malos, sino que, tío, pues no le pillo el feeling a este circuito. A ver, cuando eres pequeño sí hay cosas que ay, no me gustan, no sabe por qué, pero ahora ya con la edad que tengo, ya he rodado bastante en casi todos los circuitos y le suelo encontrar el gusto a casi todo. Ahora mismo me ves entrenar algunos circuitos que dices, uff, ¿esto qué es? Y me lo paso bien. Pero así prefiero terreno más blando. Terreno duro, todo el mundo va muy rápido, es mucho más fácil, adelantar más complicado. Cuando un circuito es un poco más blando, que lo gradeas más, es mucho más complicado, mucho más fácil despuntar, marcar diferencias, pero un circuito así plano, duro, los circuitos así pequeños, plano, duro, no me motivan tanto. Te preguntan por aquí también si tienes contacto con Barragán. Barragán ya, o sea, desapareció, digamos, del tema de la moto. ¿Sigues teniendo contacto con él? Un poco, lo he visto hace un par de meses, estuve con él comiendo, nos reunimos en Madrid, varios, también estaba Garrido, estaba Butrón también, para un tema de MXGP Academy, que nos están ahí ayudando un poco a ver cómo podemos ser buenos profesores y allí lo reuní. La verdad que desde que se retiró aparece muy poco por las carreras, pero con Barragán la pelea era más grande todavía que con José. Así que la verdad que después de que se retirara y se retiró y la verdad que fue una Y época él estuvo buena. arriba en el mundial, ¿eh? Fue. Es que ahora habrá gente, a lo mejor gente nueva que ni le suene, pero fue un tío fuerte, ¿eh? Sí, sí, estaba el tío pretórico, ganó mangas de MX1, carreras Sí, sí, sí. y aquí en España la verdad que todas las carreras eran a tope todo el tiempo. Pregunta directa, ¿vale? ¿Vas a correr el internacional de Chiclana? No,
A casa de José no voy. No, no, no. Primero que no, el circuito no me motiva mucho. Es así duro. No me. Para echar rato, pero en una carrera yo intento correr, marcamos un calendario y bueno, estos son los objetivos. Si metemos otra carrera más, tiene que ser algo Que te que nos cuadre, ¿no? guste, que te cuadre, que lo vayas a disfrutar, pero a Chiclana, la verdad que no me motiva. Ahora es que en Brasil, bueno, me vuelvo a meter en Brasil porque como dice lo del terreno blando, puede ser eso. Allí el terreno era siempre blando, ¿no? Allí era difícil ver terreno duro. Los últimos años, que una de las razones también por las que ya no me motivaba tanto, empezamos a correr en circuitos más pequeños, más duros, más complicados. Es verdad que los primeros 6 7 años eran todos pistas de mundial y un terreno así más rojo, con mucha rodera, con humedad, que agarraba, que cuando el circuito agarra y tú puedes acelerar todo lo que puedas, yo me lo paso mucho mejor. Otra cosa es ya un circuito que es muy complicado, tienes que acelerar muy poquito, mucho tacto y te vas como esperando, aburrido, porque aprietas un poquito más, te patinas, pierdes tiempo. Claro. Prefiero un circuito leñero que tú puedas ir a tope y con el cuchillo aquí entre los dientes acelerando toda la manga, me gustan más, los disfruto más. Te preguntan por aquí, ¿vale? ¿Conoces a Álvaro Domínguez Mingorense? Sí, mi primer pupilo. Voy a entrenar con él una vez por semana. No quiero tener mucho lío porque tengo mucho entreno, pero con Álvaro que corre con Eduardo ahora en 60 y la verdad que va bastante bien y creo que va a ser un buen año. Va a ser este año buena carrera. Es que está diciendo, estoy con él en Casares. No, no sé quién es, pero vamos, JXS está diciendo eso, que está con él en Casares. Que A Casares ver mañana, si... la primera del andaluz. Sí, sí. Están allí todos. Yo he entrenado con varios hoy que han entrenado hoy y van mañana para allá. Varios niños con las 60 y eso. ¿Tienes pensado ir al circuito de Gerena? Te preguntan por aquí también. Tengo que ir porque es un circuito que está aquí cerca, no lo conozco todavía, pero bueno, en cuanto esté más tranquilo, tengo que ir y ver cómo es y agregarlo a la lista. Bien, bien, bien. Es que te están preguntando por aquí. Ahora es ronda de chat, ¿vale? Vale. La misma persona que te ha preguntado si conocías al. Joder, se me ha ido el nombre, Álvaro. Te pregunta también si conoces a José Orea. A él lo he visto, sé quién es, pero no he tenido trato con él todavía. Son de Alcalá, los dos, los he visto entrenar. Me he fijado en las carreras, pero a Alvarito sí que voy con él a entrenar normalmente toda la semana y sí tengo trato, pero a Orea todavía no. Mañana sí entrenas, ¿no? Te están preguntando por aquí. Dicen, mañana entrenas, ¿no? No tienes carrera, pero entrenas. No vamos a decir dónde porque si no, no lo vaya a dejar entrenar. Pero... No, no, es que la verdad que estuvimos mirando si correr en Casares, pero era un rollo porque tenemos muchas cosas que probar, dar dos vueltas, pararnos, cambiar, probar esto, probar lo otro hoy hemos estado un montón de horas y nos lo vamos a tomar con calma porque en una carrera al final vas a hacer unos libres, si tienes cualquier cosa mal puesta no te puedes ni parar, después la manga y no te da puedes cambiar tres cosas y no era provechoso. Además, la semana que viene hay ya Nacional, es un circuito muy rápido, no nos motivaba, así que con tranquilidad nosotros entrenando por nuestra cuenta. Bueno, te están invitando a que vaya a Punta Umbría. Dice, vente para Punta Umbría. Punta Umbría me gusta, no, hice un vídeo allí con Miguel hace unos años y he ido un par de veces a entrenar. Me pilla muy lejos para el día a día, pero la verdad que me gustó. Estaba allí, un terreno bueno, me gustó el trazado, la verdad que me lo pasé muy bien. Guay, guay. Pues a ver si se me escapa alguna. Porque ya te digo, estamos en ronda de chat, ¿vale? Las preguntas que paséis se las paso directamente a Carlos. A ver. ¿Has entrenado por la Almería alguna vez? No, ¿Fuera de no. Álava? Pues hostia, Almería creo que es todo lo contrario. Terreno duro, no, durísimo. Almería solo he ido a correr una vez. Ahora no me voy a saber el nombre del circuito. ¿Cuál es el circuito grande que hay allí? Casa de Andaluz. Almería. Lo tengo en la punta de la lengua. Que es arenoso también. No me acuerdo. Ah, sí, lo tengo yo en la punta de la lengua también. Lo tengo en la punta de la lengua.
No me acuerdo yo tampoco, tío. No me No he acuerdo. ido a entrenar, no he ido nunca. Fui una vez a un andaluz, porque además recuerdo que teníamos problemas con la moto de correr, no me gustaba una cosa y teníamos que ir a correr esa corrida, ya estoy hablando en portugués, a hacer carreras, a hacer más salidas y fuimos allí, pero para entrenar hasta muy lejos, para entrenar hasta muchas horas. Ay, ¿cómo se llamaba el circuito? Ya lo tengo en la punta de la lengua, tío. Pues a ver si nos ponen algo más. Si no, yo ya mismo, porque me sabe mal también, que te tengo ya hace 1 hora y media prácticamente. Y no te quiero liar mucho más. Así que aprovechad si queréis poner alguna pregunta más. Y si no, ya vamos despidiendo a Carlos, tío, que 1 hora y 25 minutos hace que te tengo aquí. Bueno, vamos ahí. ¿Sabes? En Portugal, preguntaré si hay alguno cerca. Pero, ¿algún qué? ¿Algún circuito? Bueno, en circuito está el. ¿Cómo se llama donde hace el mundial? Águeda. Águeda. Águeda me encanta, Águeda me flipa. Quiero la del mundial allí, las quiero hacer sí o sí. En Portugal hay muy buenos circuitos. En Portugal, mi compañero brasileño, que uno de ellos es portugués, Paulo Alberto, hablo con él, tengo mucho contacto con él, va a venir también a entrenar ahora la semana que viene. Entrenaremos todos juntos y los circuitos allí son bastante técnicos, muchas zonas de dubi, de salto, sus triplecillos, son un poquito más técnicos que aquí y terreno bueno. Igual que toda la parte de Huelva, toda aquella parte más arenosa, la verdad que bastante Hay buen divertido. campeonato allí, creo, ¿no? Sí, amateur, digamos, ¿no? Hay buenas. No recuerdo si fue el año pasado que vi el calendario y digo, tío, tienen un montón de carreras, ¿no? Allí en Portugal. Tienen bien, el nivel no mucho porque no hay tantos pilotos buenos así rápidos, pero el campeonato está muy bien. No me gusta mucho el horario, que acaba muy tarde, hacen muchas categorías y corren demasiado tarde con el SOMU de cara, pero la verdad que tanto licencia, inscripciones, todo el tema ese está mucho mejor que aquí en España. No sé si la licencia eran 40 euros, que Hostia, aquí son 500 poco menos de 500, sí. y 4,95 perdón, Prácticamente. 500. Allí creo que son 40 y las inscripciones aquí son 110 pavos y allí creo que es 20, así o 25. O sea que normal que haya muchos pilotos también. Falta que es una zona pequeña y es difícil que despunten, ¿Qué pero el opinas campeonato de también. Eddie J. Wade? Wade, como que yo los idiomas. No. Eddie, pues nada, le pasa un poco como a Brasera. Ha tenido bastante mala suerte, se ha estado lesionando, pero igual que David, si aguanta todo el año tranquilito y va poquito a poco, pues llegará. Porque el pobre se ha caído mucho. Se pegó una hostia en Calatayud justo después de la salida, se quedó el pobre allí inconsciente y tarda bastante en recuperarse, pero bueno, a ver si tiene un buen año y porque, bueno, la verdad que hay mucha calidad. Si aguantan y son un poquito más listos, no más listos. Bueno, listo, entiendo en el sentido de arriesgar lo justo, de Saber, aguantar la temporada bien. ¿No? saber cuándo puede arriesgar, saber cuándo no y también yo entiendo que es un poco la presión de que si no lo hace ya pierde la oportunidad. Los entiendo que vayan a tope, pero bueno, yo que soy más viejo, se los digo, tranquilo, que si va a llegar, llega, no te Mira, la juegues esta es tanto muy buena y pregunta. Dice, oye, si pudieras jugarte un título con algún piloto de la historia del motocross, ¿con cuál sería? con algún título, O sea, con algún imagínate piloto. que hay tu Si me, carrera si me asociada juego, con algún piloto mítico para ti. es que la pregunta está un poco mal hecha, porque si me quiero jugar un título, elijo armas malos, de hecho, Bueno, que claro. Eso sí es verdad, es verdad. Eso es verdad. Pero, ¿o con ¿con quién quién te me gustaría? gustaría pelear? No sé, de la historia. A ver, mi ídolo es Jean-Michel Bale. Pero jugarme un título con él, pues ese tío era un Pelear, crack con las motos. pelear una carrera, ¿no? Una buena carrera. O sea, ¿con quién A echarías una buena pelea? mí me gustan las peleas limpias. Así, por ejemplo, con José es complicado, porque si lo adelantas, sabes que la siguiente curva te va a intentar tirar, te va a intentar dar, tienes que esquivarlo.
No es una competición que tú disfrutes, estás tenso. Pero hay otros pilotos que no, que puedes ir a tope, que te va a adelantar si puedes, si no, que puede, está más sano. Por ejemplo, este año he peleado varias veces con Antonio Rodríguez, que está ahora en el AMA, que es venezolano, corría allí con un dólar 7 años, y el tío es agresivo y todo, pero si lo pasas no tienes que estar pendiente de que te vaya a tirar, que, o sea, tú puedes ir a tope con él, al lado, te va a adelantar si puedes, tú lo adelantas, es una pelea así más sana que como piloto la disfruta más, esa la disfruta. Hay otro tipo de piloto que la sufre, ¿no? Porque dice, hostia, si la adelanta aquí me va a dar la otra, tengo que mirar de adelantarla aquí, es más complicado, no, es más tenso, no la disfruta tanto. Bueno, mira, si te gustan las clásicas, ¿te gusta el tema? Bueno, me has dicho que en la pandemia restauraste la Kawasaki. ¿Te disfrutas del tema mecánica? ¿Te gusta el tema de los hierros de restaurarlo y eso? No. Pasando olímpicamente. A ver, a ver, tu moto la tratas con cariño, me gusta tenerla cuidadita. La 60 estaba decente, no estaba mal, pero bueno, como no sabíamos qué hacer, digo, pues la voy a poner tal como estaba, tal como yo lo sé. Y la desmontamos entera, eso sí la disfruté, pero bueno, porque no hay otra cosa que hacer. Claro, era la Normalmente, época en la que era. si estás encerrado en casa, pues disfrutas, te buscas cualquier hobby, pero si tengo otra cosa que hacer, prefiero hacer otra cosa. Vale, vale, bueno, pero aquí lo de la primera moto ya lo ha contestado antes, Carmelo. No, la primera no. Freestyle, tío, freestyle. No sé. No, No, he saltado en rampa, he saltado en rampa, cuando Dani Torres tenía el circuito aquí en Aragá, él le gustaba mucho el Supercross, bueno, le gusta, y aparte iba yo a entrenar Supercross con él, cuando corríamos Campeonato de España, siempre cuando había Campeonato de España de Supercross, que teníamos un campeonato súper guapo, que son motos, eso era una pasada esos años, y entrenaba allí mucho y saltamos en la rampa, y bien, sí bien, que saltando la rampa. bien, bien, bien. Pero vamos, truquito cero, ¿eh? Con alguna pegadita Salto básico, y salto básico. nada de tonterías poquitas. Voy a mirar a ver si se me hubiera pasado por aquí alguna. A ver. Dice, en pandemia echamos buenos piques. Me he comprado Andrés. Aquí me pierdo yo con esto. Sí. Nos enganchamos a jugar a la PlayStation Ah, en vale, la bueno, tú sabes moto. por dónde van los tiros, ¿vale? Digo yo, no me pierdo Sí, aquí con sí. esto. La Que velocidad, ¿has probado la velocidad? corrí con 14 años en Jerez, con una copa con las TZR 50. Ah, mira, mira, mira. Fue de casualidad. Eduardo Cacho tenía una moto preparada que iba a correr Coco, que te lo comenté antes y al final tenía límite de edad, no me acuerdo por qué, no podía correr. Y yo estaba corriendo con Eduardo con la 80 y me dijo, ¿quieres probar? Y fuimos, corrí 3 carreras. La última la gané. La última la gané. Bien. Además, me acuerdo que estaba en esa época en la Copa Aprilia, era la Copa Yamaha y la Copa Aprilia. Y la Copa Aprilia estaba Julito Simón, que después ganó el Mundial de 125. Y la verdad que me gustó, pero mira que me preguntaron, ¿qué hacemos? Ahora viéndolo con perspectiva, lo mismo era mejor velocidad, pero bueno. Oye, Yo ¿por lo vi qué? claro, lo vi claro. Eso, o la moto corría o ahí no hacía nada. Y yo miraba a mi padre, papá, tú eres camionero, aquí no, aquí no hay de dónde comprar motores ni hay nada, así que yo en el motocross ya me busco la vida, que el tío tiene que ser mejor que yo para ganarme. Aquí, en la velocidad, cualquiera Velocidad es con muy una moto caro. buena. Velocidad tengo entendido que es muy caro, ¿no? Aquí hay un chaval que está corriendo en motocross y el padre, o sea, se vinieron de velocidad porque era insostenible. O sea, el motocross le Y parece muy además, barato en comparación con la velocidad. sí, nos quedamos nosotros del mundial, si lo que vale hacer un nacional de un set de esos, un mundial C, como le dicen ahora, de velocidad, es una pasada, te piden una locura. Además que si no tienes buena moto, no, que puede ser 10 veces mejor que no, ni te acercas. Ahí Vale, hay vale. muchas menos variantes, entonces no hay roderas, si llevas los mejores neumáticos, te agarra más, la moto corre más, hay poco, o sea, sí, cuando está todo igualado, el piloto marca diferencia, pero no es como en el motocross, que ahí unos malos no te ganan en el motocross, en la velocidad unos malos lo mismo te ganan. Se nota más la diferencia en tener buena moto. Sí. Oye, ¿por qué el 115? Que eso no lo he encontrado. Digo, mira, llevo toda la semana preparando esto, pero el porqué de tu número no lo he encontrado por ningún lado.
115 cuando firmé por Yamaha Inglaterra, por Yamaha Liso, el piloto que corría con ellos, que era Andrew McFarlane, que se mató corriendo en Australia, él llevaba el número 15 cuando corrió con ellos. Lo hizo muy bien, que estuvo luchando un título a Carioli, creo que el primero o el segundo que ganó Carioli, y dejó un buen recuerdo allí en el equipo, y cuando llegó me vio el Steve Dixon, que era el jefe todavía, y me dijo, el estilo, tú te voy a poner 15, que me recuerda mucho a él. Y empecé con el 15. Lo que pasa es que a mitad de año se lesionó el piloto de 4,5 y en España yo ya estaba corriendo en 4,5 porque pusieron esa regla nueva de que más de 23 y yo tenía ya 23. Y al final acabé corriendo con la 4,5. Ahí tenía el número, creo que era UDMB. UDMB tenía el 15 y me puse el 115. Y ya como ese no lo tenía nadie y podía correr en cualquier lado con él, me lo quedé. Gané así también el mundial con él de BX3, así que me lo quedé. Bien, bien, bien. A ver, dice, no te... Pregunta directa también, ¿vale? ¿No te picó el gusanillo de dar el salto a Estados Unidos? Me hubiera gustado, pero sobre todo motocross, el supercross, o lo pillas muy de joven, lo veo demasiado arriesgado, el que va allí, siendo un crack y ganando un mundial, llega allí y te cuesta mucho empezar con el supercross, así que me gustaría correr alguna todavía. Incluso este año quizás lo tenemos ahí como proyecto. Es una exclusiva, entonces, ¿no? ¿Tienes proyecto de correr algo allí en Estados Unidos? La verdad que no sé ni si lo debería haber dicho, pero bueno, se me ha escapado. Estamos en directo, esto no se puede editar. Si fuera en YouTube te lo editaba y te lo borraba. Pero bueno, lo tenemos que cuadrar, pero lo estamos mirando. Me gustaría correr alguno de motocross. Guay, guay. Hombre, ahora mismo allí tenemos a Zaragoza que te enseña la camisa y a Farrés. Allí para debutar Mira, en oye, Supercross. Joané ya corrió Bueno, Joan lo y... tenemos. Sí, es que es verdad, lo tenemos como novedad Zaragoza, pero claro, Joan está allí, sí. Tienes toda la razón. Pero Supercross complicado. Supercross, por ejemplo, Farré ha llegado ahora, va a entrenar bastante, pero bueno, no sé si va a correr este año todavía o el año que viene, Supercross, pero el nivel, el que no ha hecho nunca Supercross a ese nivel de circuito, tiene que llegar y tomárselo con mucha calma. Está un año y medio tranquilo entrenando y en mucho tiempo entrenando. Y por ejemplo, Chimoda ahora, que he visto que se le rompió la moto y se lastimó. Y claro, es que entrenas todos los días, es que cualquier fallito ya de cálculo te lastima. El motocross es mucho más tranquilo. El motocross, si falla un poco, pues va más lento. No te puedes caer, pero claro, no es la misma exigencia y sobre todo si no estás acostumbrado. Es otro rollo, es otro rollo. Mm. Pues a ver si nos. Voy a ver si se me ha pasado pregunta. A ver si nos ponen alguna más por aquí. A ver, a ver. Bueno, esto no sé, pero me dice, quitando Yamaha, ¿algún equipo se interesó en ti también? Quitando Yamaha. Sí, sí. Pero normalmente me cambio un poco de... Llevo con el de la suspensión de toda la vida, como me gusta cambiar Va poco. siempre al mismo peluquero, va siempre a todo igual, ¿no? Es que yo sé que hay piloto que tiene un problema, se cambia, va buscando, pero yo prefiero si un año nos ganan porque no conseguimos ser rápidos, no somos tan competitivos, pues soy de lo venga, somos una familia, buscamos y Hay mejoramos. que pelear para No, seguir para adelante. prefiero, me motiva más eso que no estoy a gusto, me voy. No estoy a gusto, vemos por qué, lo arreglamos y entre todos, me gusta más Claro. esa parte. Así que lo disfruto más, Buena lo filosofía. disfruto más. A ver, por aquí te dice, antes de empezar el campeonato, le hace el motor. Hombre, entiendo que tienes tu moto de carrera y entiendo que en cada carrera vas con la moto al dedillo. Y aparte tienes tu moto de entreno, entiendo, ¿no? Sí, bueno, depende. Aquí en España normalmente tengo una moto de entreno, una de carrera. Y bueno, cada vez que acá llega a las carreras, la repasan, siempre está nueva. La moto de carrera siempre está nueva. La de entrenar, cuando tiene las horas, le vamos arreglando todo. Depende mucho. Por ejemplo, en Brasil tenía muchas motos. En Brasil, pues, corría la moto una carrera, dos máximo, y ya cogíamos otra y la íbamos rotando. Depende del presupuesto. Claro. Pero claro, en Brasil Yamaha es una fábrica y aquí en España no hay fábrica de Yamaha. Aquí Diferente. es un problema. No, te decía así o no, es un problema. A ti te ha llegado la moto hace nada.
O sea, no Bueno, hay... pero ese problema tampoco ha sido. Eso sí, este año que han cambiado el modelo, hay falta de material, hay falta de suministro, o sea, que no es que nos haya llegado tarde a nosotros, ha No, llegado no, pero me tarde refiero que es un problema en el sentido de que a lo mejor desde que pasó lo del coronavirus está todo muy retrasado. No sé si van por ahí los tiros o por eso... un poco, un poco. También cuando la fabrican, claro, el problema en España realmente es que empezamos a correr un campeonato en enero, febrero. Eso no es normal. Lo único campeonato que empieza en enero es el americano, por eso las motos llegan allí siempre las primeras. Pero lo que estamos viviendo ahora, esto acaba antes de en mayo. Eh, Sí, sí. yo vi el otro día con David que hablaba, ¿no? Para los niños europeos quizás les viene bien. Claro, es que No sé, lo no mires como lo sé. mires, a alguien siempre va a venir bien y a alguien no, evidentemente. Pero sí es verdad que empieza pronto. Empieza pronto. Al final empieza demasiado pronto, porque ni hay material, pues bueno, y yo soy un privilegiado, pero hay gente que no va a tener moto, va a correr con motos viejas la primera carrera porque ni les ha llegado, ha cambiado de equipo y no les da tiempo a venir el material, es que no hay nada, o sea, es que no hay nada, es que estamos en enero, es que el campeonato debería empezar, además que vamos a correr, montar algo con menos 3 grados, que ya corrimos el año pasado, el circuito congelados, no sé, tanta prisa. Pero bueno, así la federación quiere probar cosas, quiere para traer extranjeros. Bueno, ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de que... A ver, yo en el Nacional lo he dicho que yo lo veo bien, que venga gente potente, ¿no? Va a estar Herling, va a estar The Wolf, ¿no he visto, no? O sea, viene gente... El Brian Bogue también. No sé Por si eso. vendrá Rubén. No ¿Qué, qué, sé si... qué opinas tú de que venga gente mundialista a nuestro Nacional? Eso es perfecto. Yo lo veo bien también. Eso nos ayuda a todos. Yo creo que hay más gente, más nivel. Lo que no veo bien es que cambiemos todo el calendario para que quizás le cuadre a alguien venir. Sí, O sea, porque para que vengas el Ibogen, tengamos que correr el 3 de febrero, muerto de frío, sin material a nadie, sin nada preparado, yo creo que nos perjudica a mucha gente para la ganancia, porque quizás no viene. Es más, él si no le pagas, no viene. Viene porque le pagas. claro, claro. ¿Qué haría yo? Pues yo quizás más como en Italia. En Italia hay un campeonato de 3 carreras internacional, con no sé si son 100.000 euros al equipo que gane. Claro, pues así todos los equipos mandan a sus pilotos. Claro, Pon un premio de eso aquí, verás cómo tiene aquí medio mundial corriendo. Y después tienes tu campeonato, ellos tienen su campeonato italiano durante todo el año para los pilotos. Y más ahora que hacer mundial es prohibitivo. Entonces, hay pilotos que se dedican a correr su nacional, hay pilotos que viven de correr en Italia, y hay pilotos que viven de correr en Francia, y hay pilotos que viven de correr en Inglaterra. El mundial prácticamente lo hacen 20 pilotos, máximo de 21. Yo haría un campeonato de España más fuerte, con más carreras, más espaciado, más tranquilo, y después si quieres algo más así, pues algo así, venga, pues un triángulo de 3 carreras con unos premiazos y verás tú como todos los que están aquí entrenando van, pero pues te iba a preguntar eso, ¿qué mejorarías del Nacional? Lo que acabas de decir básicamente, ¿no? Espaciarlo un sí, poquito. pasearlo, no, yo entiendo que quieran acabar antes del verano porque en el verano no se puede correr, que después volver a correr después del verano para mucha gente es un problema, pero bueno, que siempre ha sido así y están muy centrados en un europeo, el que está centrado en el europeo, darle ayuda y que corra el europeo y que despunte y que intente llegar, y si no, pues que corra en España, pero no podemos organizarlo todo en ese sentido. Pero bueno, entiendo que hay que probar, ver que no funciona y después habrá que buscar otra solución. Pero yo quitaría, yo quitaría también esos 23, se lo quitaría. Vale. ¿Y crees que la federación con el equipo nacional está haciendo bien su trabajo, entre comillas, como trampolín para la gente para salir para afuera y tal? Yo no sé muy bien cómo funciona el equipo nacional. Buen trabajo hacen, porque nos están ayudando a salir fuera, están corriendo, tienen buen equipo, buenas motos, están delante, están ganando carreras. Mira, por ejemplo, gana Bracera Lómez, va para el, Sí. va para el equipo Kawasaki. Farré gana, europeo, está en América corriendo. O sea que
Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que yo creo que cuando yo fui al equipo nacional, yo creo que era mejor, pero no sé cómo están ahora, entonces tampoco te sé decir, nosotros no ganábamos sueldo, no hicimos nada, pero estábamos viviendo en Holanda, en Bélgica, perdón, con Harry Evans de entrenador, entrenamos con moto KTM en esa época, corriendo el mundial, corríamos el mundial, y hemos estado 2 años entrenando, viviendo en Bélgica, entrenando todos los días allí y viviendo allí y mejorando y entrenando en la arena y corriendo el mundial. Yo ahora mismo eso no sé si se va por temporada, si no, si está pagado, si no, si se tiene que buscar vida, no lo sé, pero los de mi generación, que el último más o menos fue Butrón, de los que llegó al equipo nacional, todo eso ahí ha estado Iván Cervantes, ha estado Lozano, ha estado un montón de pilotos que el que más y menos en una cosa en otra han vivido de la moto. Prácticamente todo. Entonces, después había un parón ahí y ahora ha vuelto el equipo nacional, no sé en qué circunstancias, pero bueno, un piloto bueno está saliendo. Tienes que pasar por Bélgica, sí o sí, ¿no? Esa arena hay que pasar para estar arriba, ¿no? Hombre, para correr el mundial actualmente, sobre todo por cómo preparan los circuitos. Si tú ves un mundial antiguamente, ibas a un circuito duro y el circuito era una piedra, duro. Y iban rápido los que iban rápido en terreno duro. ¿Ibas a la arena? Pues iban rápido los que iban rápido en la arena. Ahora prácticamente el modo en que preparan los circuitos, las roderas que hay, que muchas veces parece más un enduro, es súper complicado, súper malo, está muy rota, hay muchas categorías. Al final, para aprender eso tienes que estar allí, en Lomme, viviendo en Holanda y mamando eso horas y horas hasta que coges el ritmo de ello. Sí. Dice, ¿qué te parece el circuito o qué te pareció el circuito de la Puebla de Río? Pues no tengo ni idea, no he ido todavía. Ah, pues no hay, te lo está preguntando Fran. Es nuevo, ¿no? Me han dicho que es nuevo, pero no lo he visto todavía. Vamos, me lo han dicho hace un par de días. Me dice, tenemos un circuito nuevo, pero no he ido todavía. Invitado. Pues la verdad que no sé. Voy a mirar a ver qué se me ha pasado por aquí. Lo de los equipos, lo de la moto. Es que claro, veo las últimas, pero las anteriores que se me pasan. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. No, yo creo que más o menos te las he preguntado todas. Yo creo que más o menos te las he preguntado todas. ¿Hay algo que tú quieras preguntar, Carlos? ¿Por aquí? Yo nada, no te voy a preguntar nada que te pongas nervioso. No, no, ya, yo me he calmado, ¿eh? Pero estaba nervioso, estaba nervioso. Hombre, igual que te he dicho que yo creía que no te habían merecido tu título, yo sí estaba nervioso porque yo sí te lo... Coño, digo, voy a hacer un podcast con un campeón del mundo. Yo sí, yo sí. No, hombre, pero... Es más, se lo dije a mi mujer, digo, yo me tengo que ir, que tengo que estar conectado con el campeón del mundo a las 9. Ah, mira, sí, me sale aquí. Estuvo en el 2019 en Pro Tour, vale. Pero yo pensé que estaba desactivado, no sé por qué. No, nunca me había ido. Pensé que le molestaba a los vecinos, que estaba justo al lado de la urbanización. Ahora ya ahí me pierdo. No sé. Ahí me pierdo. Pues, a ver, por aquí te están preguntando. Me dice, había un muchacho en Huelva, Alejandro Franco, que apuntaba a manera y desapareció. ¿Lo conoces? Sí. Yo no Me sé quién acuerdo, es. me acuerdo perfectamente. Yo me acuerdo porque teníamos en el equipo a Zaragoza con la 80, que lo teníamos fichado, y se jugaba el título con él, que era de Motorracing, CC Motorracing. Vale, pues yo no lo conozco. Mira, el circuito que te ha dicho dice, no, nos lo quitaron. Vale, pues entonces... Entonces, ¿cómo lo voy a conocer? Fran, no. Si queréis poner alguna pregunta más por ahí por el chat, que Carlos nos comente. Bien, mira yo por aquí. Opina de Villegas. ¿Qué opinas de Villegas? ¿De ñoño? No sé si le dicen ñoño, no lo sé. Sí. Entreno con él prácticamente todos los días. Bombero, campeón de España de MX3, de MX4, de lo que quiera. Yo no lo conozco, si lo he visto correr muchas veces en el andaluz, si no me equivoco. No sé si lo he visto en algún otro sitio, pero no lo conozco. Pero sí sé eso. Con un amigo en común recuerdo que decía, tío, dice, es que él mismo decía, estoy todo el día entrenando. Como los bomberos trabajan un día y descansan no sé cuánto, está y todo el día Sí. entrenando. Y yo Además, no lo sé. además,
Le gusta, porque hay veces que sale de guardia, que es de 8 de la mañana a 8 de la mañana, Y se va con los y amigos. sale y a las 9 estoy yo entrenando, y viene directo. Y hay días que no ha dormido, digo yo, pero tú estás loco, tío. Y tío, se me quita todo con la moto, digo, vaya, vámonos. Yo no lo conozco, pero lo he visto correr y sí es verdad que cuando lo he visto aquí en el Andaluz o lo que sea, sale y hasta luego. No tiene mucho rival. Por lo menos cuando yo lo he visto. Sí, sí, entrena, se lo cura bien, profesional y entrenamos bastante. Vamos, prácticamente el que entrena conmigo todos los días, casi siempre que no está de guardia o algo, entrenamos. No sé si seguirá, pero yo lo he visto correr con KTM. No sé si sigue con KTM, no, eso ya no lo sé. Bueno, KTM bufanda, acá lo que le Bueno, toque. KTM roja, blanca o naranja, ¿no? Sí, sí. Pues a ver si nos dicen algo más. Y si no, yo por mí, es que me sabe mal por ti, tío. Es que te llevo 1 hora y 50 minutos aquí liado. Casi 2 horas. Eres Joder. hasta el momento el récord en tiempo del podcast más largo, ¿eh? Casi 2 Bueno, horas, tío. no se ha hecho largo, se ha Mira, pasado rápido. Carmelo ha dicho que te recuerde la camiseta, ¿lo ves? Sí, sí, yo se lo voy a recordar por WhatsApp ahora. Pues te despido entonces, Carlos. Yo por mí estoy más que satisfecho. Más que satisfecho. Venga, pues nada, Pues yo te ya digo, hablamos otra ha vez. sido un verdadero placer, de verdad. Ha sido un verdadero placer. Me ha encantado hacer podcast contigo. Lo del curso en serio, ¿eh? Aunque yo ya sea pureta, pero cuando lo haga tal, me apunto, me apunto. Y yo por mí no tengo mucho más. Muchísimas gracias por haber estado aquí, tío. Muchísimas gracias. Nada, un placer, me lo he pasado muy bien. Me hemos echado un buen ratito. De eso se trata, de eso se trata. Mira, por ahí. Mira, Fran dice que también se apunta al curso. Bueno, con Fran me puedo picar, vale, con Fran me pico. Ya tenemos. Piques no, por favor, los cursos están para aprender, que es lo primero que Vale, tengo que vale. decir. Trato Que hecho, trato hecho. algunos lo primero que tengo que decir es, por favor, no puedo fichar, no tengo equipo, por favor, no me intentéis sorprender, no me intentéis. Que no, Vale, tranquilo, vale. vamos a aprender. No, yo iría a echar un buen rato contigo. Eso Y es, aprender lo que se pueda. eso se Con trata. 40 tacos. Aprender lo que se pueda con 40 tacos. Pero bueno, haría lo que se pudiera. Yo voy para 38, y todos los días aprendo algo, Ya te digo. Pues Carlos, muchísimas gracias, tío. Ha sido todo un placer. Y ahora después le voy a recordar a tu hermano por WhatsApp lo de la camiseta. Vale, tú le mandas ahí a mi media manager, Pues que, tío, que lo cuida todo. estamos en contacto, tío. De verdad que ha sido un placer, de verdad. Venga, igualmente. Venga, tío, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Adiós. Ahí estamos. Ya se ha cortado. Ya se ha cortado. Mándale tu otra camiseta. Podría ser también, sí. Podría ser. Podría ser, pero mira, ya tengo aquí el reservado. Ya tengo aquí el reservado.